Capítulo 22. Mineta-chan, debo decir que eso es bastante retorcido. Entre esto y tu uso suicida de Bakugou-chan, mi opinión sobre ti ha cambiado, dijo Tsuyu mientras comenzaba a desatar el nudo de su cabello. De hecho, parece que este festival está haciendo que tus cualidades de rata sean más evidentes. Tenía mis sospechas durante el ejercicio de héroes contra villanos, pero no pensé que fueras tan astuto, respondió Shouji asintiendo. Mineta los miró fijamente, con los hombros tan hundidos que parecía una dislocación. O sea, si creen que este plan es demasiado baboso, se me ocurre otro. Aquí estaba el obstáculo que había olvidado. Mineta no quería pensar en ello cuando ideó este plan, pues era perfecto en todos los sentidos. Excepto desde el punto de vista deportivo. Lo que estaban a punto de hacer prácticamente sería hacer trampa en cualquier otro juego o deporte. Y dudaba que Tsuyu y Shouji se rebajaran a su nivel por esto. Sus dos compañeros lo miraron fijamente, con las cejas arqueadas por su elección de palabras. Al notar esa mirada extraña, Mineta solo pudo decir una palabra para describir con precisión su confusión. ¿Qué? No hay absolutamente nada malo en tu plan, Mineta-chan. Así que, por supuesto, lo haremos, respondió Tsuyu mientras comenzaba a recogerse todo el cabello. La chica anfibia procedió a atárselo en un mechón ordenado en la nuca. Toda su frente quedó expuesta. ¿Tú quieres? Preguntó Mineta, su mandíbula chocando contra el suelo. Claro, es prácticamente imparable. Y por muy injusto que sea para nuestros amigos, esto es una batalla. Y todo vale en el amor y en la guerra, respondió Shouji con voz profunda, firme y firme. El chico más bajo solo podía observar a sus compañeros mientras se preparaban. Mientras una parte de él celebraba este acontecimiento, al ver que finalmente otros lo escuchaban, la otra parte de Mineta, más dubitativa, estaba en conflicto. ¿De verdad iban a seguir con esta estrategia traicionera? Pero mientras Mineta observaba a Shouji y Tsuyu continuar con sus preparativos, la confianza comenzó a crecer en su interior. Quizás, esto no iba a ser tan malo como lo había imaginado. Así que, con eso, el chico más bajo comenzó a estirar hombros, muñecas y codos. No podía estar holgazaneando mientras el resto de su equipo se jugaba el cuerpo. Y no es una exageración. Esos dos iban a llevarse la peor parte de la batalla. Se acabó el tiempo. Espero que estén satisfechos con sus equipos, porque vamos a ir directos al fuego. Anunció Mid-Mid, y el público emitió un rugido atronador. Mineta se tragó el nudo en la garganta mientras él y Tsuyu subían a la espalda de Shouji. Y al mirar a su compañera anfibia, el chico pudo ver la diadema de su equipo que lucía con orgullo en su frente. Y como anticipó, casi todos los miraban raro, excepto Midori y ella. Pero aunque la atención negativa era bastante intensa, Mineta sabía que al final no importaba. El equipo Tsuyu iba de ganar y no había peros ni condiciones. Aunque esta estrategia los hiciera quedar muy mal. Recuerden, solo los 4 mejores equipos pasan al siguiente evento. Así que hagan todo lo posible por reclamar su lugar. Que comience la batalla de caballería. Gritó Medianoche. Y con el chasquido de su látigo, los equipos comenzaron a realizar sus movimientos. Mineta y Tsuyu no pudieron verlos. No cuando Shouji los había envuelto en una coraza de piel y carne. Rápido Mineta-chan, haz lo que tienes que hacer. Tsuyu se quitó la diadema, sujetándola firmemente, y se acercó a Mineta. Sin dudarlo, el chico más bajo se sacó una bola de pelo de la cabeza y la colocó en la frente de su compañero. La chica anfibia volvió a colocarse la diadema con cuidado, asegurándose de que alguna parte tocara la bola de pelo. Todo estaba en su lugar. Sin pelos sueltos, lo suficientemente lejos de los ojos, murmuró Mineta mientras examinaba la pelota en la frente de Tsuyu. Una parte de él aplaudía al ver que, de alguna manera, había logrado acercarse a una chica. Pero la mayor parte de su mente estaba demasiado ocupada asegurándose de que el plan saliera mal. Porque si Tsuyu se enganchaba con algo y se le despellejaba o algo peor, sería Mineta quien pagaría las consecuencias. Y ya le debe a Tsuyu por lo que hizo en Usj. Bueno, eso debería bastar. Modo trampa activado, dijo Mineta, alejándose con cuidado de la chica. No es que pudiera moverse mucho, pero al menos lo haría parecer menos espeluznante. Tsuyu asintió mientras movía lentamente la cabeza, sintiendo cómo la pelota se movía con ella. Y, a pesar de la naturaleza ligeramente gelatinosa del don de Mineta, se mantenía completamente quieta. Aunque quizá fuera culpa de la diadema. Esto se siente extraño, como untarte la piel con pasta, dijo, moviéndose con cuidado hacia la abertura frontal del caparazón de Shouji.
Sin embargo, antes de que Mineta pudiera asegurarle que este arreglo era solo temporal, ambos sintieron una sacudida de su gigantesco compañero de clase. Se suponía que debía observar a los demás equipos, contándoles todo lo que veía a sus dos jinetes. Pero que se moviera significaba que Shouji se encontraba con un problema. 3 conjeturas sobre lo que es eso. Bakugou-chan nos pisa los talones, ¿verdad? Preguntó Tsuyu, dándole una palmadita en la espalda a su montura. Una boca se formó a lo largo de la piel de Shouji y empezó a responder. Y a pesar de saber cuál era su don, Mineta lo encontraba un poco inquietante. Lo es. Y lo más probable es que esté intentando vengarse de Mineta por la artimaña que cometió en el último evento. Tiene sentido, pero esto podría ser peligroso. Deberías intentar frenarlos, Mineta-chan, dijo Tsuyu antes de mirar al chico más bajo. Aunque una parte de él no quería asomar la cabeza fuera de su pequeño refugio, sabía que debía hacerlo. Dijo que iba a poner todo de su parte y esta era la oportunidad para hacerlo. Shouji, abre el caparazón, pero solo lo suficiente para que pueda pasar. Mineta suspiró, preparándose para el infierno que el equipo Bakugou les iba a dar. Sobre sus cabezas, el caparazón de piel comenzó a abrirse. Al principio era solo una grieta, pero poco a poco se fue ensanchando hasta que Mineta supo que podía pasar. Le dio una palmadita en la espalda a Shouji para indicarle que se detuviera antes de ponerse de pie. Pero antes de asomar la parte superior de su cuerpo, Mineta escuchó un último consejo de Tsuyu. Si la cosa se pone muy loca ahí fuera, no dudes en volver a entrar. Y con un pulgar hacia arriba, el chico más bajo abandonó la seguridad del refugio de su compañero para enfrentarse a la crueldad del exterior. Fue una declaración bastante dramática, ya que no era tan caótico. Pero Mineta se dio cuenta de que todos lo estaban dando todo y más. El equipo Midoriya tuvo que defenderse de varios atacantes tras su valiosísima banda para el cabello. Los equipos compuestos por miembros del 1B, de hecho, perseguían a cualquiera del 1A. Y luego estaba el equipo Bakugou. Por fin estás en el frente, rata perra. Entonces déjame enseñarte en qué clase de mierda estás metida. Mineta se estremeció cuando el equipo Bakugou cargó contra ellos. Y a pesar de tener 3 caballos en comparación con el único de Shouji, se mantenían al ritmo fácilmente gracias a la simple coordinación. Sin embargo, el chico más bajo sabía que Bakugou podía usar varias tácticas si su equipo iba un paso por detrás. Esto no podía continuar. Necesitaba asegurarse de que Shouji pudiera escapar. Muy bien, hora de poner en práctica el resto de mi entrenamiento, pensó Mineta mientras se quitaba una pelota de la cabeza. Se concentró únicamente en Kirishima, el caballo líder, y en sus pasos. El chico más bajo observaba su velocidad, la longitud de su zancada, el ritmo entre cada paso. Necesitaba estar completamente seguro de su ciclo de carrera. El tiempo se detuvo a su alrededor mientras el ritmo de Kirishima se hacía cada vez más claro. Mineta echó el brazo derecho hacia atrás mientras nivelaba el balón más cerca de su abdomen. Entonces la encontró, la oportunidad, y lo lanzó con un manotazo hacia su objetivo. El balón voló por el aire sin desviarse y llegó sano y salvo a su destino. Justo debajo del siguiente paso de Kirishima, Bakugou abrió mucho los ojos antes de agarrar rápidamente el pelo de su caballo líder y tirar. Kirishima, al igual que los otros 2 caballos, Mina y Zero, redujeron la velocidad y tropezaron al esquivar la pelota pegajosa. Mineta sabía que debía seguirlos antes de que pudieran recuperarse. Así que rápidamente se concentró en los pasos del ahora tambaleante equipo Bakugou y les lanzó otra pelota. Esta vez, la granada humana aprovechó una explosión para desviar la trayectoria, haciendo que el balón se fuera desviado. Mineta, por instinto, disparó otras 2 hacia el grupo, usando el humo como cobertura. Y esta vez, una de ellas finalmente logró cumplir las intenciones originales del chico. Me atraparon. Dejen de moverse. Gritó Mina mientras intentaba frenar a los demás. Y dado que ya estaban en una posición incómoda, su formación se desmoronaría fácilmente si seguían avanzando. Mineta sonrió al ver que había logrado vencer a Bakugou después de tanto tiempo. Sin embargo, esa euforia no duró mucho, pues oyó un grito y una explosión. Bakugou. Concéntrate en reagruparte. Lo tengo todo bajo control. El tiempo se ralentizó de nuevo, pero esta vez fue por una sensación de fatalidad inminente. Miró al equipo Bakugou y solo vio a Mina, Zero y Kirishima. Mineta entonces levantó la mirada, donde una sombra comenzó a cernirse sobre él. Y allí estaba, como un proyectil de artillería que cae hacia la tierra. Bakugou estaba arriba, con los labios fruncidos en una sonrisa desquiciada. Solo furia ardía en sus ojos. Muere.
gritó mientras apuntaba y retiraba un brazo. Bakugou ya estaba demasiado cerca para que Mineta pudiera agacharse dentro de Shouji. Así que, en lugar de intentarlo y arriesgarse a que rompiera el refugio, el chico más bajo decidió que era el momento. Miró desafiante a Bakugou mientras la granada seguía descendiendo. No iba a ser mucho, pero si Bakugou solo se concentraba en golpearlo, Tsuyu y Shouji podrían escapar ilesos. Pero antes de que pudiera resignarse completamente a su destino, Mineta rápidamente se encontró en una cálida oscuridad. Eso estuvo cerca, ¿estás bien, Mineta-chan? El chico más bajo finalmente recuperó la cordura y miró a su alrededor. Estaba de nuevo dentro del caparazón de Shouji y Tsuyu lo cubría. Mineta desconectó inmediatamente su cerebro para evitar que se formaran pensamientos errantes. No podía decir una estupidez sobre esta situación, no después de lo que ella y Shouji habían hecho por él. Aunque sí se preguntaba por qué habían decidido protegerlo. Era una batalla de caballería. Era inevitable que hubiera algún tipo de lesión. Entonces, ¿por qué intentar que una persona saliera ilesa? Sí, pero no era necesario que hicieras eso, dijo Mineta mientras Tsuyu se apartaba. Quizás, o quizás simplemente no quería que pelearas solo ahí fuera. Somos un equipo, ¿no? Es natural que nos ayudemos mutuamente a salir del peligro. Mineta miró a la chica con una mezcla de asombro y asombro. Pero antes de que pudiera responder con convicción, algo empezó a golpear la parte superior del caparazón. Y poco después, una boca se formó en el interior y comenzó a transmitirles algunas palabras a Tsuyu y Mineta. Bakugou está arriba. Exigió que entregáramos nuestra bandana a Mineta. Si no, nos mataría a todos. ¿Cómo deberíamos proceder? Preguntó Shouji. El chico más bajo palideció al pensar que tenían un grupo de abordaje. Con tanto espacio, no habría escapatoria de las explosiones. Sin embargo, antes de perder la determinación, Mineta se armó de valor. El chico más bajo tenía que recompensar a su equipo de alguna manera. Y el pánico no lo acercaría a lograrlo. Shouji, ábrete un poco. Tsuyu, usa esa lengua tuya. Dijo mientras hacía un gesto con la mano. Tsuyu lo miró fijamente antes de recostarse con cuidado sobre la espalda de Shouji, boca arriba. A partir de ahí, la cáscara de piel comenzó a abrirse lentamente y el rostro de Bakugou empezó a asomar por la grieta. Y estaba furioso. Pero ese rostro cambió enseguida al abrirse lo suficiente como para ver a Tsuyu, que lo miraba. La lengua de la chica anfibia salió disparada y le clavó la granada humana justo entre los ojos. Bakugou se aferró la cara, visiblemente afectado por la sorpresa que le aguardaba. Aún así, aguantaba. Pero no tan bien como antes. Fue aquí donde Mineta sintió que Shouji hacía un giro muy brusco a la derecha, casi arrojándolo hacia Tsuyu. ¿Eso fue para despistarlo? Por favor, dime que se ha despistado, preguntó el chico más bajo mientras se arreglaba. Él es. Mineta exhaló profundamente, relajando los músculos ahora que el peligro había pasado. No era así como quería empezar la batalla. Buen trabajo, sobrevivimos a la explosión, volvamos a cazar en un momento. Entonces quizás debería haber elegido la diadema de Bakugou-chan. Conseguir sus puntos y aturdirlo para Shouji-chan, comentó Tsuyu con un dedo en la barbilla. Está bien. Si te viera mirándolo, definitivamente haría todo lo posible por bloquearte. Bakugou me odia, pero definitivamente odia perder más, respondió Mineta, negando con la cabeza. Me da curiosidad saber por qué reacciona tan visceralmente hacia ti y Midoriya. ¿Qué daño le hiciste? Preguntó Shouji. El chico más bajo solo pudo resoplar ante esa pregunta, al ver que la verdad era al revés. Pero hablar de Bakugou le recordó que aún debían tenerlo bajo la mira. Y hablando de eso, Shouji, ¿siguen siguiéndonos? Preguntó Mineta mientras golpeaba el techo del caparazón. Lo son. Y más que nunca, ¿Bakugou quiere? Empezó Shouji antes de detenerse. ¿Shouji-chan? ¿Qué pasó? Preguntó Tsuyu. Alguien de un B acaba de robar la diadema de Bakugou. Oh, bueno, ese tipo está perdido. Aprovechemos esta oportunidad para escapar y continuar como estaba planeado, dijo Mineta. Shouji no respondió, pero el movimiento enérgico de su cuerpo le dijo todo lo que necesitaba saber. Mineta se desplomó contra la pared del caparazón mientras pensaba en los diferentes equipos. Con tantas fortalezas y debilidades, su equipo necesita descubrir cómo superarlas y aprovecharlas todas. Aunque era más fácil decirlo que hacerlo. Oye, Tsuyu, ¿qué te parece el 1B? Preguntó Mineta, volviéndose hacia su compañero anfibio. No puedo decirlo, no los he visto lo suficiente como para hacer esa llamada. Sin embargo, hay algo.
Parece que están decididos a derribarnos del pedestal en el que estemos, respondió Tsuyu, con un dedo apoyado en la barbilla. ¿Como aquel chico de estudios generales? Antes de que Tsuyu pudiera responder, ambos sintieron que Shouji se detenía bruscamente. Mineta miró a Tsuyu, quien le devolvió la mirada. ¿Qué acababa de pasar? Y como si los cielos hubieran escuchado su apuro, se escuchó una respuesta. Aunque, dado el tono distante y escalofriante de la voz que oyeron, era más probable que un demonio estuviera a la puerta. Abre tu caparazón. Shouji, ¿qué pasa? Gritó Mineta mientras empujaba la espalda de su compañero. La única respuesta que obtuvo el chico más bajo fue la lenta apertura de la piel. Pero poco después, Mineta volvió a oír la voz. Y esta vez adquirió un aire de suficiencia que rivaliza con el de Bakugou. He oído que cuanto más grande eres, más tonto te vuelves. ¿Hay algo de cierto en eso con este tipo? ¿Qué demonios? El cuerpo y la boca de Mineta se tensaron, inmovilizados por una fuerza invisible. Solo su mente consciente seguía funcionando, y lo hacía a 1000 por hora. ¿Por qué no podía moverse ni hablar? ¿Era algún tipo de hipnosis? ¿Cómo se desencadenó? ¿Cómo se libera? Si tan solo tuviera alguna pista de lo que acababa de pasar, tal vez podría contrarrestarlo. Peor aún fue el hecho de que ahora Tsuyu tenía que lidiar sola con su agresor. Mineta-chan, dijo Tsuyu mientras agitaba una mano frente a su cara. No se moverán pronto, así que no te molestes, dijo la voz mientras el caparazón del Shouji se abría por completo. Con el rabillo del ojo, Mineta vio una maraña de cabello morado y ojos cansados. Era el estudiante de estudios generales, Shinzo según la pizarra, sentado tranquilamente sobre sus caballos. Lo más inquietante era que estaban a menos de 1 metro del equipo Tsuyu. ¿Qué hiciste? Fue todo lo que pudo decir antes de paralizarse como el resto de su equipo. Mineta lloró para sus adentros mientras los labios del Shinzo se dibujaban en una sonrisa burlona. Entonces lo señaló y más palabras comenzaron a escapar de su boca. Pequeña, dame las diademas de esa niña. Mineta sintió que su cuerpo comenzaba a moverse sin él. La sensación era como si solo fuera una marioneta bajo la tutela de un amo invisible. Aunque, dado como ese chico de estudios generales le había dado la orden, Mineta sabía que era él quien lo controlaba. Pero como todos habían caído bajo su influencia, seguía siendo un misterio para él. Aún así, el chico más bajo tenía que averiguar algo antes de que le regalaran sus diademas. Fue entonces cuando vio que su mano no buscaba la pelota pegada a la frente de Tsuyu, sino las propias ligas. Y entonces Mineta se dio cuenta de que Shinzo no tenía ni idea de por qué estaba allí esa pelota. Utilizó toda su fuerza de voluntad para intentar resistir, pero fue en vano. La mano de Mineta agarró firmemente las ligas y empezó a tirar. No, no, no. Vas a lastimar a Tsuyu así. Pensó mientras su cuerpo seguía tirando. Las bandas seguían firmemente pegadas a la cabeza de la chica anfibia, así que Mineta las soltó un poco antes de tirar con fuerza. Tsuyu gritó de dolor antes de reaccionar rápidamente al tirón de su compañera. Y por reaccionar, me refería a una bofetada certera en la cara del chico más bajo. ¡Aulu! Gritó Mineta, agarrándose la mejilla. Abrió los ojos de golpe y el dolor desapareció al percatarse de lo ocurrido. Sus movimientos y palabras volvieron a ser suyos. Al mirar a Tsuyu, vio que se movía con normalidad. La chica asintió antes de que el chico más bajo se volviera hacia Shinzo, que ya estaba bastante lejos. Sin embargo, él los miraba con una sonrisa desafiante. Sin decir palabra, Mineta los señaló. Sus cejas estaban profundamente arqueadas, al igual que el resto de su rostro, endurecido por la ira. Era una expresión que fácilmente podía transmitir un mensaje. Cuidado con las espaldas. Shouji-chan, despierta, dijo Tsuyu mientras golpeaba la cabeza de Shouji. Su compañero gigante se estremeció y empezó a moverse solo como ellos. ¿Era algún tipo de peculiaridad de la hipnosis? Preguntó mientras se sacudía la fatiga. Creo que sí. Pero volvamos a concentrarnos en el juego. Cierra, Shouji, respondió Mineta mientras él y Tsuyu se reposicionaban. El gigante asintió y comenzó a cerrar la piel de nuevo. Sin embargo, se detuvo cuando un grito a su izquierda llamó su atención. Y al mirarlo, Mineta y Tsuyu vieron a Agakure y su equipo mirándolos boquiabiertos. La chica invisible también los señalaba frenéticamente. ¿Cómo podía Mineta adivinar eso con su torso desnudo y transparente? La respuesta, por lo que les gritaba. Ah. Eso es solo trampa. ¿Qué es esto? Parece que el equipo Tsuyu está usando una maniobra traicionera. Parece que su banda para la cabeza está pegada a la cara de su jinete.
comentó Present Mic, y el público escuchó dos reacciones diferentes. Una mitad los avergonzaba por no ser antideportivos. La otra mitad los aplaudía por una estrategia tan original. En cualquier caso, se había acabado la fiesta. Nos han descubierto. ¿Deberíamos cerrar aún? Preguntó Shouji. Creo que deberíamos. Así tendremos más tiempo para ponerme cintas en la cara, dijo Tsuyu. Mineta simplemente asintió antes de que su montura comenzara a cerrar la carcasa de piel de nuevo. Pero al estar de nuevo protegidos de la luz, escucharon un comentario de Aizawa acorde con la situación. ¿Trucos? No lo creo. Cada día, los héroes tienen que luchar contra villanos que se niegan a luchar limpio. Y son aquellos que no logran equilibrar las probabilidades los que caen primero. Claro, el honor y el valor son grandes cualidades, pero pueden salvar a 30 rehenes sin una sola baja. Así que, a ustedes, estudiantes que andan por ahí, luchando con todas sus fuerzas, ¿acaso miraron sus cartas? Mineta sintió el peso de esa pregunta. Y tenía la ligera sospecha de que el resto de la UNOA también sentía la presión. Era casi como si Aizawa los estuviera regañando por no ser más pragmáticos en esta batalla. Pero ¿por qué el chico más bajo también sentía la crítica? A pesar de que él tenía las probabilidades a su favor. Quizás era un mensaje que decía que su estrategia podría ser aún mejor. O quizás era solo el miedo residual que Mineta sentía hacia su antiguo maestro. Aún así, independientemente de la respuesta, el equipo Tsuyu sabía que debían actuar. Con el secreto revelado, todos los equipos con bandas los defenderían con fiereza. Y pensándolo bien, Mineta empezó a presentir que no podrían hacer nada si permanecían encerrados. Quien no arriesga, no gana. Así que, respirando hondo, miró a Tsuyu con un brillo intenso en los ojos. La chica anfibia lo notó y le devolvió la mirada un instante antes de asentir. Shouji, ¿cuánto tiempo nos queda? Preguntó Mineta. 5 minutos. Es curioso cómo el tiempo pasa rápido y lento. Entonces hagamos que estos últimos 5 minutos sean un verdadero espectáculo de terror para todos. Ataquemos a fondo. Dijo Mineta mientras golpeaba el techo del caparazón. ¿Pero no estás de acuerdo con lo que acaba de decir Tsuyu? Creo que la idea de Mineta-chan era que, si todos están a la defensiva y nos evitan, no podremos conseguir más y además si seguimos jugando a la defensiva. Por lo tanto, es mejor apresurarnos y presionarlos con el truco de Mineta-chan, respondió la chica anfibia. Un zumbido escapó de la garganta de su montura antes de que el caparazón comenzara a abrirse de nuevo. Mineta giró los hombros al sentir que uno de los apéndices adicionales de Shouji se envolvía alrededor de su cintura. Tsuyu se puso a 4 patas, aferrándose a Shouji como el animal al que se parece. Bien, un ataque total. Te mantendré en pie, Mineta, así que concéntrate en atrapar gente. Y cuando estemos dentro del alcance, Tsuyu, agarrarás las cintas para la cabeza. Esa es la idea, ahora, dijo Mineta mientras señalaba al equipo que estaba delante de ellos, el equipo Kendo. A cargar. Gritó el chico más bajo con todas sus fuerzas. Shouji echó a correr y empezó a generar brazos extra, perfectos para agarrar a los defensores. El equipo de Kendo, advertido por Mineta, palideció visiblemente ante la masa de miembros que cargaba. Empezaron a correr y Mineta se concentró en el ritmo de los pasos del equipo femenino. Sinceramente, fue bastante frenético. Pero a medida que Mineta empezó a ignorar cualquier otro punto de interés visual y se centró únicamente en sus pies. Y por mucho que quisiera estudiar la anatomía de las chicas de otra clase, sabía que no era el momento de pensar con los pantalones. Los pasos se hicieron cada vez más claros, disminuyendo su velocidad en la mente de Mineta Minoru. Como Shouji los perseguía por detrás, necesitaba que la pelota entrara en ángulo. Pero aunque no podía adoptar su postura de lanzamiento correcta, Mineta al menos podía cambiar su agarre para darle a la pelota ese giro. Así que, sin apartar la vista de los pies de su objetivo, lanzó la pelota hacia adelante con toda la fuerza que su postura le permitió. La pequeña bola de pelo voló por los aires, justo a la derecha de su objetivo. Cualquier otro jugador diría que falló. Pero cualquier lanzador pudo ver cómo la pelota comenzó a curvarse hacia abajo y a la izquierda. Un slider. Aterrizó sin hacer ruido, sobre todo porque era una bola de pelo rodeada por el ruido de la batalla y la multitud rugiente. Y ni un segundo después, la chica con el pelo corto en forma de hongo lo pisó. Sin embargo, Mineta no permitió que ese fuera el único problema de la situación de las chicas. Mientras los demás caballos del equipo Kendo se veían atrapados en la difícil situación de su compañera, aminoraron el paso manteniendo el siguiente paso en el aire, dejando las plantas de los pies expuestas para más disparates de Mineta.
El chico bajito golpeó una pelota bajo los pies de las otras chicas antes de que pudieran volver a plantarla. Y, como era de esperar, también se quedaron atascadas. Completamente atascadas, Shouji las alcanzó y se detuvo ante el inmóvil equipo Kendo. Tsuyu rápidamente tomó la delantera y le lanzó la lengua a la cinta de la cabeza. Fue entonces cuando el equipo Tsuyu presenció el poder de Itsuka Kendo, ahora acorralada y desesperada por conservar sus puntos. Su mano se expandió hasta alcanzar un tamaño gigantesco, bloqueando por completo la lengua de Tsuyu de su objetivo. Círculo. En eso. Shouji interrumpió mientras comenzaba a correr en círculos alrededor del equipo aún inmóvil. Pero incluso entonces, la chica aún se protegía por todos lados con sus grandes manos. Mineta comenzó a rascarse la cabeza, buscando con la mirada un hueco al que Tsuyu pudiera disparar con seguridad. Fue entonces cuando notó cómo las chicas atrapadas se quitaban los zapatos. Se quedaban en calcetines, pero sin duda era mejor que quedarse allí viendo a su jinete contra las cuerdas. Fue en ese momento, en su infinita y algo dudosa sabiduría, que Mineta tuvo una idea. Una que destruiría la imagen que se había forjado. También afectaría de alguna manera la percepción que los demás tendrían de Midoriya. Pero si triunfaba, su equipo estaría un paso más cerca del siguiente evento. Así que, con eso, comenzó a ejecutar su peor plan hasta la fecha. Shouji, tírame hacia ella, dijo Mineta, golpeando con el pie a su compañero de clase. ¿Vas a por el Bakugou? Si así es como lo llamas, entonces sí. Bien, espera, dijo Shouji. El apéndice que rodeaba la cintura de Mineta comenzó a moverse, levantándolo. Y sin demora, el chico más bajo fue jalado hacia atrás y lanzado hacia el equipo Kendo. Se quitó 2 pelotas de la cabeza y se pegó a su jinete, quien lo vio llegar demasiado tarde. Y solo un segundo después, los caballos de Kendo volvieron a correr. Mineta estaba solo. ¿Qué? Quítate. Gritó Kendo mientras intentaba quitarse de encima a su invasor espacial. Sin embargo, tras haber superado los esfuerzos de Bakugou, Mineta logró sujetarse fácilmente a pesar de los intentos de la chica. Perdón, pero yo, ay. ¿Qué fue eso? Preguntó, buscando la causa del dolor que repentinamente le atravesó la espalda. Pero al ver el brazo desmembrado arañándole la espalda, Mineta sintió que se le helaba la sangre. El chico más bajo procedió a buscar la causa de esa misteriosa extremidad, y finalmente encontró a una de las chicas del equipo de Kendo. Le faltaba una mano. No hay viajes gratis. Bájate o te arrancaré los ojos. Gritó. Mineta quería decir que la chica estaba fanfarroneando, pero estaba demasiado ocupado con la mano que le agarraba la cara como para hacerlo. Sin embargo, su agarre se mantuvo firme, aferrándose como un cangrejo con todo por perder. Aún así, su lado derecho comenzaba a sentirse pesado y entumecido. Como si algo lo estuviera agobiando. Espera, pensó Mineta antes de mirar a su derecha. Había hongos de todo tipo creciendo por todo su brazo, pierna y costado. Entonces vio a la chica del peinado con forma de hongo riéndose un poco. Y aunque sonaba tierno, el aire a su alrededor se sentía peligrosamente venenoso. Era como ver a una bruja preparando algo asqueroso en su caldero. Si te vas a quedar, más vale que seas útil. Como mi pequeño jardín. Solo entonces, en la mente de Mineta, se dio cuenta de que esta situación era insoportable. No es que pudiera, al ver que la mano desmembrada le arañaba el interior de la boca. Pero no era el momento, pues el cuerpo de Kendo comenzó a moverse de nuevo. El chico bajito apartó su lado derecho entumecido, manteniendo firme el agarre de la pelota izquierda. Su cuerpo giró para alejarse de la mano gigante que intentaba aplastarlo. Y, como si se le hubiera acabado la suerte, la mano no se quedó atascada en la pelota que quedó allí. El cuerpo de Kendo volvió a cambiar de dirección y Mineta rápidamente cambió de lado y evitó el siguiente golpe. Considerando que tenía una mano en la garganta y que su lado derecho era una pesadilla de hongos, Mineta se las arreglaba bastante bien para mantenerse en el lugar. ¿Eres algún tipo de insecto? Preguntó Kendo mientras intentaba aplastar a Mineta de nuevo. Por cómo me llaman los demás, supongo que sí. Pensó mientras volvía a moverse. Pero Mineta sabía que no podía seguir así eternamente. Así que tenía que actuar ya. Mineta esquivó el siguiente manotazo de Kendo y, tan rápido como su lado derecho le permitió, le plantó una pelota en la muñeca a la chica. Y mientras ella retrocedía, Mineta se dejó arrastrar. Entonces, rápidamente, rodeó con sus brazos y piernas la extremidad de Kendo, haciendo todo lo posible por evitar que se doblara. No era mucho, pero mientras pudiera mantener una extremidad ocupada, debería proporcionar una abertura suficiente.
Mineta hizo una mueca cuando la mano en su boca empezó a hundir los dedos en su lengua al sentir que le crecían más hongos en el cuerpo. Entonces, una repentina presión a los lados de su torso lo apretaba lentamente. Resultó que Kendo lo estaba pellizcando con su otra mano gigante. Pero a pesar del dolor creciente, Mineta la miró desafiante. No la soltaría. No después de haber llegado tan lejos. Entonces se oyó el sonido de algo húmedo y blando. Mineta miró ligeramente a la izquierda de Kendo y vio la larga lengua rosada de Asuitsuyu conectada a su cabeza. O más específicamente, a su diadema. Y el chico bajito solo pudo sonreír al verlo. ¡No! Gritó Kendo mientras se giraba para golpear el apéndice, apartando la mano de Mineta. Pero ya era demasiado tarde. Suyu recogía la lengua con la tira de tela a cuestas. Y no tardó en irse también el chico bajito. Se soltó del brazo de Kendo y se abalanzó sobre ella hacia la tierra implacable. O lo habría hecho si no hubiera sido porque Shouji lo atrapó y escapó. Para ser un cobarde declarado, hoy sí que te estás arriesgando mucho, dijo Tsuyu mientras Shouji dejaba caer a Mineta boca arriba. El chico más bajo no respondió, pues aún tenía la extremidad de alguien invadiendo su boca. Haciendo palanca con el pulgar bajo la barbilla, aflojó la mano de la chica y sacó la cosa. Sin embargo, la cosa seguía intentando arañarlo, lo que hizo que el chico más bajo la lanzara hacia el equipo de Kendo. Han pasado muchas cosas desde la USG, pero si no necesitara hacer esto, no lo haría, dijo Mineta mientras recogía más saliva para quitarse el sabor de la mano de esa chica. Siempre pensó que sería muy placentero tener los dedos de una dama jugando con su lengua. Pero esto fue simplemente traumático. Entonces, ¿por qué no agarraste la diadema y te fuiste antes de que te hicieran daño? Preguntó Shouji. ¿Crees que me dejarían ir? Su compañero de clase gigante simplemente tarareó eso antes de escuchar la voz siempre gritando de Present Mic. Solo queda un minuto. Con el equipo Todoroki en primer lugar, ¿ya tenemos a nuestros 4 mejores equipos? ¿O veremos un cambio repentino? Así que no miren hacia otro lado, amigos, porque aquí es donde ocurren los milagros. ¿Qué? Mineta miró el marcador y vio la clasificación actual. El equipo Todoroki era primero, el equipo Monoma segundo, el equipo Shinso tercero y, finalmente, el equipo Tsuyu cuarto. Pero aunque estos 4 equipos tenían puntos, nadie más, ni siquiera el equipo Bakugou y el equipo Midoriya, tenía ninguno. Eran los únicos con alguna banda para la cabeza. Mierda. ¿Cómo se supone que Midoriya va a anunciar estoy aquí si no puede sobrevivir a esto? Pensó Mineta mientras buscaba al equipo de su compañero. Sin embargo, el chico bajito no pudo ver ni a un solo miembro del equipo Midoriya. Sí vio el gigantesco muro de hielo que separaba una parte del campo del resto. Y, pensándolo bien, tampoco pudo ver al equipo Todoroki. Ese tipo debió acorralar a Midoriya tras esa pared y le quitó la bandana. Si quiere pasar esta ronda, tiene que recuperarla, o lo que sea, de Todoroki, murmuró Mineta. Las probabilidades de que eso sucediera eran escasas, pero el chico bajito sabía que Midoriya había superado obstáculos mayores antes. Lo había logrado, después de todo, había llegado tan lejos. ¿Seguimos la casa? ¿Ya estamos en cuarto lugar? Preguntó Tsuyu mientras observaba al equipo Shinso y al equipo Monoma. Mejor que quede tercero, quién sabe qué podría pasar. Entonces, ¿a quién atacaremos? No sabemos mucho sobre las habilidades del equipo Monoma. ¿Y solo sabemos algunas cosas sobre la capacidad de hipnosis del equipo Shinso? Preguntó Shouji. Antes de que Mineta pudiera reflexionar, vio a Bakugou y su equipo comenzar su asalto a Monoma. Ah, cierto, ese tipo debió ser quien les robó la bandana. Y viendo la fiereza con la que él y su equipo los presionaban, probablemente sea buena idea evitarlos. No buscaba agregar otro plan suicida a su total de hoy. Vamos por Shinso. Es un poco más fácil de manejar que Bakugou. De acuerdo, pero aún así debemos tener cuidado con él, dijo Tsuyu, con la mirada fija en el estudiante de estudios generales. Shouji simplemente asintió y echó a correr hacia su objetivo. Al acercarse, Shinso los vio y una sonrisa incómoda se dibujó en su rostro. Mineta entonces lo vio decirle algo al equipo que estaba a su lado. Una escena inusual, considerando que no intentaban robarle ni una sola diadema. ¿No me digas que los tiene? Preguntó Mineta mientras tocaba a Shouji. El gigante asintió y redujo la velocidad ligeramente, listo para interceptar cualquier represalia. Y pronto, llegó en forma del otro equipo corriendo directamente hacia ellos. Shouji aceleró de nuevo, retirándose del grupo que los perseguía con la mirada perdida. Mineta lanzó unas bolas para enredar a sus perseguidores. Pero en lugar de apuntarles a los pies, las colocó al menos 2 metros más adelante.
Llámenlo inoportuno o lo que sea, pero Mineta tenía que saber más sobre lo que la hipnosis de este tipo podía hacer. ¿Qué tan complejas podían ser estas órdenes? ¿Cuánto podía pensar el afectado por sí mismo una vez dada la orden? ¿Seguiría el afectado ejecutando la orden incluso cuando no pudiera? Son estas preguntas las que sin duda revelarán algo sobre el don de ese tipo. Mientras el grupo influenciado seguía persiguiendo a Mineta y su equipo, ignoraron por completo el peligro que se avecinaba. Como resultado, su equipo quedó completamente atascado. Pero lo interesante fue que aún tenían la mirada vidriosa mientras continuaban con su persecución. El chico bajito tarareaba mientras tomaba algunas notas mentalmente. Y, combinado con la experiencia personal de su equipo, Mineta puede hacer algunas conjeturas fundamentadas. La hipnosis de Shinzo hace que los afectados obedezcan órdenes sencillas. Se concentrarán exclusivamente en completar la orden, sin importar los peligros que se lo impidan. Pero incluso si se les restringe, continuarán ejecutándola mientras permanezcan bajo su control. Y finalmente, para romper su control, el afectado debe experimentar un shock físico moderado, como una bofetada o un golpe en la cabeza. ¿Cómo lo activa ese tipo? Todavía no tengo ni idea, dijo Mineta mientras volvía a enfocar la vista. Solo para ver que había al menos otros 3 equipos cargándolos. Todos esos equipos también tenían esa mirada vacía. Oh, tienes que estar bromeando. Peor aún, mientras Shouji comenzaba a evadir a sus perseguidores, el siguiente anuncio resonó en el estadio. 10 segundos. Gritó Present Mig mientras el público comenzaba la cuenta regresiva. Al mirar el marcador, Mineta abrió los ojos de par en par. Todoroki, Bakugou, Shinzo y Midoriya estaban entre los 4 primeros. Si no conseguían ni una sola banda para la cabeza, su equipo quedaría eliminado. Pero conseguir una también resultó ser un problema. Una diadema y el equipo Midoriya no podría avanzar. ¿Qué debería hacer? ¿Sacrificar la oportunidad de su equipo por el de Midoriya? ¿O dejar atrás a su compañero y apropiarse de la gloria? ¿Mineta les pedirá a Shouji y Tsuyu que lancen el tiro? ¿O deberían ceder? ¿Habría alguna manera de empatar en puntos? Sinceramente, le dolía la cabeza decidir quién debía aprovechar esta oportunidad única al año. Pero fue entonces cuando una mano pesada se posó sobre su hombro. Sus pensamientos se detuvieron al mirarlo. Era Tsuyu, con los hombros bastante encorvados. Pero incluso cuando su rostro parecía el mismo de siempre, había frustración en sus ojos. Si tan solo tuviéramos unos segundos más, dijo. ¿Qué? Se acabó el tiempo. Alto ahí. Ah, eso es lo que quería decir. Capítulo 23. Tras el final de la batalla de caballería, el festival deportivo procedió a la pausa para el almuerzo de 1 hora. Y tras toda la emoción de la primera mitad, fue un respiro muy necesario tanto para el público como para los participantes. Sin embargo, aún había conmoción en el estadio. Pero con solo observar la escena, cualquiera podía entender por qué estaba sucediendo. Mineta-kun? Preguntó Midoriya, con el sudor corriendo por su rostro. ¿Sí? ¿Estás bien? Bien, ¿por qué lo preguntas? Para no ser tan directo, pero, empezó Midoriya, incapaz de expresar sus preocupaciones, mientras señalaba la mitad derecha de su amigo. Y para horror de cualquiera, estaba completamente infestada de hongos de todo tipo, de formas y colores. Desde la suela de sus zapatillas hasta la coronilla, la mitad derecha de Mineta estaba casi completamente llena de hongos. Desde el final de la batalla de caballería, los hongos han crecido un poco más antes de detenerse definitivamente. Y aunque Mineta se alegró de no convertirse en alimento para hongos pronto, su apariencia actual deja mucho que desear. Pero no todo fue malo. Quizás si esta escena se repite lo suficiente, se convierta en una leyenda urbana que perdure durante varias décadas. Siempre quiso ser un críptido, sobre todo porque es un paso más allá de una plaga. ¿Son comestibles? Preguntó Kaminari, sacando un hongo de la camiseta de Mineta. El goloso de la clase, Satou, comenzó a examinar con más atención la plaga que había afectado al chico más bajo. Y después de unos segundos, simplemente asintió, pero con una expresión muy escéptica. Todos lo son. Pero no me los comería, es un cultivo artificial, dijo. Kaminari miró el hongo en su mano antes de lanzarlo por encima del hombro. Si es así, entonces quitémosle esto a Mineta-san de inmediato. Tomen todos un frasco de fungicidas, dijo Yaoyorozu mientras comenzaba a generar frasquitos con su piel. Estoy bien, chicos. De verdad. Si no lo estuviera, probablemente estaría completamente drogado ahora mismo, respondió Mineta, extendiendo los brazos. Fue entonces cuando un pequeño hongo creció en cada dedo.
Miró fijamente a las pequeñas pesadillas antes de oír una risita a su derecha. Y al girarse en esa dirección, vio a la chica con el corte de pelo en forma de hongo que le había provocado esa condición. ¡Alto! Ya ha sufrido bastante. Gritó Ida, haciendo sus habituales gestos con el brazo hacia ella. Uy, lo siento, dijo riendo antes de irse. Pero a pesar de eso, Mineta sintió que no se disculpaba en absoluto. Era como si se estuviera burlando de ellos. Nota para mi yo del futuro. Evita a cualquiera de un B. Están un poco locos. Está bien, quitémosle esto y sigamos adelante, dijo Hirou mientras tomaba una botella de Yaoyorosu. Espera, ¿es seguro aplicar esto directamente a una persona? Preguntó Ida, examinando el frasco. Su compañera de la clase simplemente asintió mientras seguía repartiendo a los frascos. No tienes que preocuparte, Ida-san. Este compuesto es de mi propio diseño y es seguro para los humanos y respetuoso con el medio ambiente. Un murmullo de asombro resonó en el aire cuando los miembros presentes de la 1A recibieron un frasco de fungicida. Mineta no podía imaginar la cantidad de estudio y experimentación que se requirió para prepararlo. Siempre había sabido que Yaoyorosu era inteligente, solo por su rendimiento académico. Pero cuando se trata de usar su don, solo ahora se dio cuenta de la cantidad de conocimiento que se requiere para usarlo. O sea, Mineta solo la había visto fabricar construcciones básicas como cañones o varillas de acero. ¿Cómo iba a saber que Yaoyorosu podía hacer cosas así? Pensándolo bien, todo el acero que Yaomomo crea no se dobla fácilmente. Esa cualidad solo se puede conseguir con conocimientos de metalurgia. Me pregunto qué otros conocimientos tendrá guardados en esa bonita cabeza, pensó Mineta al sentir que algo le rociaba el costado derecho. La pesadilla fúngica que lo había dominado comenzó a marchitarse y a desprenderse de su cuerpo. Y en cuestión de segundos, Mineta se libró de la plaga de hongos. Aunque todavía sentía un poco de entumecimiento en la zona afectada. Ya terminé, ¿podrías quitarme esto, Mineta-chan? Preguntó Tsuyu, señalando la bola de pelo que aún tenía pegada en la frente. El chico más bajo se acercó de inmediato a su compañero anfibio y comenzó a quitarla. Acariciando la zona entre la piel de Tsuyu y la bola, ambas superficies comenzaron a separarse poco a poco. Tardó un poco, pero al menos no dejaría ninguna marca. O eso esperaba, ya que tiró de él mientras estaba bajo la hipnosis de Shinso. Fue entonces cuando empezó a notar que la piel de Tsuyu estaba resbaladiza. Y al observarla más de cerca, tenía un brillo extraño. Casi como si algún tipo de baba se filtrara de sus poros. ¿Tsuyu? ¿Qué pasa con la baba? Preguntó Mineta, esforzándose al máximo por no parecer inquieto. Es moco. Pensé que podría ayudar, así que empecé a secretarlo. Bueno, es un poco repentino, respondió Mineta mientras seguía trabajando. No pudo evitar sentirlo de nuevo y formular comentarios en su cabeza. Ahora que el chico sabía qué era, se concentró en las cualidades de la sustancia. El moco no era nada pegajoso, sino resbaladizo, de una forma muy agradable. ¿Para qué servía? Mineta no lo supo. Pero al menos, sabía que Tsuyu venía prelubricado. Espera, ¿qué? No es el momento. Pensó Mineta. De inmediato, se deshizo de sus pensamientos para evitar que su rostro se sonrojara y sus pantalones se desbordaran. Y aunque logró ambas cosas, su postura lo hacía parecer más rígido que Ida. Pero lo peor estaba por venir. Desde entonces, para su total consternación, Tsuyu notó el cambio en su comportamiento. Mineta-chan, ¿estás bien? Sí, solo se me ocurrió una idea. Ya sabes, una de esas ideas locas y repentinas. Eso fue lo que pasó. Dijo Mineta con una risita incómoda. Eso fue muy convincente, Minoru, muy convincente. Ah, ya veo, respondió Tsuyu. Las pausas entre sus palabras eran demasiado largas para que Mineta las ignorara, incluso si reaccionaba físicamente. Realmente convirtió todas sus interacciones previas en un hervidero de paranoia. ¿Hasta qué punto era capaz su compañera de clase de deducir su verdadera naturaleza? ¿O qué haría ella con ese conocimiento una vez que lo confirmara? Realmente eso le hizo sentir intranquilo el alma. Quizás le estoy dando demasiadas vueltas. Tsuyu es buena persona. No revelará algo tan insignificante. De hecho, probablemente me mataría antes de que diga una sola palabra sobre mí, pensó Mineta, deshaciéndose de la sensación. Y con eso, por fin le quitó la bola de pelo de la cabeza a Tsuyu. Ahora que ya estaba hecho, tal vez todos puedan. Midoriya. ¿Cómo no llamar a eso trampa? Creía que eras el bueno. Oh, Dios, ¿qué está pasando ahora?
Al mirar hacia el siguiente foco de conmoción, vio a Midoriya acorralado por Toru y Mina, con aspecto furioso. Algunos de los demás tampoco intervenían, probablemente intentando ver a dónde iba esto. Así que, con una mirada a Tsuyu, ambos comenzaron a acercarse. Y no les costó mucho a las dos chicas, exasperadas, saltarles encima. «Mira eso. ¿Cómo puedes llamarlo justo?», gritó Mina, señalando la diadema y el bulto de bolas de pelo que Mineta tenía en la mano. «No me digas que discuten sobre la validez de su estrategia». Bueno, Mineta suponía que esto iba a acabar mal de una forma u otra. Simplemente no creía que Midoriya saliera perdiendo. «Bueno, Midnight-sensei no dijo nada», dijo Midoriya, cada vez más nervioso. Necesitaba que alguien lo ayudara a salir antes de que este desastre lo abrumara. Y por muy bueno que fuera que su compañero consiguiera hablar con chicas, esto no era lo que Mineta tenía en mente. «Sí, chicos, si el árbitro no dijo nada, entonces es justo», asintió Mineta, interviniendo para ayudar a su compañero. Fue entonces cuando Toru y Mina lo señalaron, con los ojos encendidos por la frustración que se ve en los jugadores profesionales. «O sea, Sal. Tú eres el que está siendo juzgado aquí. Así que no tienes voz ni voto en esto». «Disculpa, juicio», preguntó Mineta, con la mandíbula completamente abierta. Tsuyu salió en su defensa. Pero antes de que pudiera pronunciar palabra, las dos chicas también la señalaban. Vaya, debían de estar muy molestas como para no dejar que su amiga dijera nada. Tú y Shouji fueron cómplices. Así que tú tampoco tienes voz ni voto. ¿En serio, chicos? Sé que fue una maniobra turbia, pero no tienen por qué aislarlos así. Es más, ¿no recuerdan lo que dijo Aizawa-sensei durante la batalla?, preguntó Uraraka, defendiéndose finalmente con Midoriya. Toru y Mina guardaron silencio. Pero era evidente que a ninguno le gustaba demasiado lo que había dicho su maestro. Sobre todo porque se les veían claramente los pucheros, sobre todo a Toru a pesar de su invisibilidad. Sé lo que dijo, pero eso no significa que tenga que gustarnos, se quejó. Pero lo entiendes, ¿no? Aizawa-sensei solo quiere que triunfemos donde otros han fracasado. Eso significa usar todas las cartas de la baraja. Aunque no debería ser yo quien hable, ya que no he seguido la primera estrategia que se me ocurrió, dijo Midoriya, recuperando algo de determinación. Mineta arqueó una ceja al oír eso. ¿Su compañero tenía otro plan? Y por suerte para él, alguien decidió expresarle su curiosidad. ¿Tenías otra estrategia? ¿Era tan barata como la de Mineta?, preguntó Hirou. Bueno, sí, dijo Midoriya mientras su presencia se encogía una vez más bajo el escrutinio. ¿Eh? ¿Tan malo es? Pero Mineta-kun no estaba en nuestro equipo. ¿Qué trampa podríamos haber hecho estando solo yo, Tokoyami-kun y esa chica Mei?, preguntó Uraraka, mirándolo. Solo necesitaría tu don para que funcionara. Si tuviera más confianza para desafiar las reglas, te habría pedido que me hicieras flotar y me enviaras tan alto como me permitieran. Así, puedo estar seguro sobre el campo de batalla y nadie puede alcanzarme, explicó Midoriya. Uno miró en silencio a su compañero. Y a medida que pasaban los segundos, la incómoda tensión que el chico de pelo verde creaba estaba a punto de estallar. Eso fue hasta que Mineta dijo algo, aunque no era lo que los demás querían oír. Hay un problema con ese plan, Midoriya. ¿Y si Bakugou te persigue hasta allí? Aunque pudieras defenderte, estarías en problemas en cuanto te quite la bandana. Si yo estuviera en tu equipo, diría que implementáramos mi plan. Y antes de que alguien más pudiera intervenir, Midoriya negó con la cabeza y miró a su amigo de frente. Había fuego en sus ojos. Era una determinación que igualaba el rugido que se escondía en su suave voz. ¿Pero tu plan realmente disuadiría a Todoroki-kun? Ya te congeló las bolas de pelo antes, y con precisión. Así que, aunque estuviera luchando contra mí, solo habría necesitado tocarlas de vez en cuando hasta que se congelaran y se rompieran. Confío en mi nueva habilidad, pero ni siquiera puedo esperar contenerlo durante todo el evento. Así que mantendré mi plan, Mineta-kun. Su lógica era sólida. El chico más bajo podía admitirlo. Todoroki, de hecho, era capaz de congelar sus bolas de pelo, y solo las bolas de pelo. Si no lo hacía, Bakugou no podría continuar en el festival deportivo por congelación. Pero ahí terminaban sus reconocimientos, porque Mineta sabía que el plan de su amigo tenía un fallo. ¿Pero crees que puedes ir contra Bakugou todo el tiempo? ¿Solo? Argumento. Conozco a Kacchan mejor que Todoroki-kun, así que sí. Sé que suena improbable, pero él también está solo, con solo su don para mantenerse en pie. Y yo no estoy solo. Tengo el poder de Uraraka-san conmigo.
Si eso no funcionaba, también tenía una mochila propulsora que me dio Atsumei-san. Estamos hablando de Bakugou. Necesitarás algo más que dos cosas para ganarle. Si mi pelota estuviera pegada a tu cara, no sería capaz de hacer, empezó Mineta antes de bajar el ritmo. Un momento, esa era una idea que no habían considerado. El chico más bajo miró a su compañero y lo invadió la misma comprensión. Los dos volvieron a mirarse a los ojos y la discordancia se transformó en una resonancia. ¿Y si combinamos nuestros planes? Preguntó Mineta rápidamente. Kacchan no puede hacer nada sin herirme deliberadamente, y Todoroki-kun no podría alcanzarme en absoluto, es literalmente invencible, murmuró Midoriya en voz alta. Eres un genio. Ambos gritaron con vítores. ¡No! Genio no. Eso es, sin duda, lo más malvado que he oído en mi vida. Gritó Mina. Ah, sí, estaban en medio de sus compañeros. Eso es lo que pasa con ellos. Si él y Midoriya discuten acaloradamente, se desentienden de todo y de todos. No era una buena costumbre, sobre todo entre amigos. Pero Mineta no pudo evitarlo. Durante mucho tiempo, fueron solo ellos y nadie más. Ahora que tenían compañeros de clase que se preocupaban, Mineta y Midoriya tuvieron que tener cuidado de no excluirlos. No diría que esa idea es pura maldad, pero sugeriría abstenerse de usar ese tipo de artimañas con amigos y aliados, respondió Yaoyorozu, observándolos con recelo. ¡Ay, mierda, estaba pasando, no! La ruina de la reputación que se habían forjado. Mineta empezó a estremecerse al imaginar cómo él y su compañero serían expulsados una vez más de la 1A. Pero aunque no podía imaginar que todos los abandonaran por completo, no les tendrían demasiado cariño, aunque podría estar equivocado. Mineta esperaba que se equivocara sobre cómo pensaban de ellos. Entonces está decidido. Se acabaron las bromas con los amigos. Vamos, dijo Toru mientras se cernía sobre Mineta. Y aunque no podía distinguir exactamente cómo se veía su rostro, el chico más bajo sabía que no debía tentar a la suerte. Ya había corrido muchos riesgos hoy, no hacía falta añadir más. Perfectamente. Entonces todo está bien. Ahora, vamos a comer, dijo, recuperando su habitual alegría. La chica invisible se marchó. Los demás del 1A saludaron con la mano antes de irse también. Solo Irida, Uraraka, Tsuyu y Kaminari se quedaron para seguir conversando con Mineta y Midoriya. Vamos, ¿vale? Después de tanta emoción, seguro que tienen un poco de hambre, dijo Irida, dirigiendo al grupo con gestos. Puedes apostarlo, presidente de la clase, necesito recargar energías después de todo, dijo Kaminari asintiendo. Pero es una pena. No pude ver el apasionado duelo entre hombres destinados. Uraraka suspiró, con una profunda decepción en el aliento. Todos la miraron con las cejas arqueadas por la redacción de esa declaración. En cuanto a Mineta, comprendió a qué venía. Pero eso no le impidió expresar su confusa desagrado. Disculpe. ¿De qué hablas, Ochako-chan? ¿Y quiénes son esos dos hombres a los que te refieres? Preguntó Tsuyu mientras volvía a peinarse. Uraraka entonces señaló a Mineta y Midoriya, provocando que los demás los miraran fijamente. En un instante, se sintió incómodo al ver que este último se comportaba con mucha timidez. En cuanto a Mineta, no intentó reaccionar. Porque, primero, haría las cosas aún más incómodas para todos. Y segundo, haría que otros malinterpretaran su amistad. Midoriya era su mejor amigo y compañero. Pero no su mejor amigo y compañero. Hablo de Deku-kun y Mineta-kun, qué tontería. Cuando estábamos formando nuestros equipos, esos dos empezaron a hablar de competir entre sí y cosas así. Y yo pensaba, Dios mío, qué hermandad. Pero nada de eso pasó y me siento muy decepcionado. Como cuando crees que hay una gran oferta al otro lado de la ciudad y vas allí, pero resulta que solo están regalando melones deformes, explicó Uraraka. La primera parte la entendí, un cliché literario clásico. La segunda parte, ni siquiera sé qué pasa, dijo Kaminari, con la mente a punto de estallar, intentando descifrar a qué se refería. Mineta, sin embargo, se tragó el nudo en la garganta. Todo esto era solo una forma indirecta de Uraraka de revelar su precaria situación económica. ¿Estaba bien? ¿La juzgarían los demás? Y al mirar a Ida y Midoriya, ambos tenían una expresión similar a la suya. ¿Qué tiene de especial hoy en día revelar secretos? Si esta enorme coincidencia termina con Midoriya revelando su relación con Olmig, todos estarían en un lío. ¿Al menos conseguiste algo? ¿La fruta deformada? Preguntó Tsuyu, tan directa como siempre. Pero a juzgar por la luz en sus ojos inexpresivos, la chica anfibia no lo decía por burla. De hecho, era casi como si hubiera pasado por lo mismo.
Aunque Mineta no supo si se trataba de un problema económico o de una gran decepción. Todo lo que pude cargar, dijo Uraraka, rascándose la nuca a una velocidad incómoda. Bueno, al menos toma jugo de melón para los próximos días. Aunque deforme, un melón sigue siendo un melón. Y te cuento que tiene muchísimos beneficios nutricionales, comentó Ira, dibujando figuras deformadas en el aire como para demostrarlo. Pero había un destello en sus gafas que ni Mineta ni Midoriya pasaron por alto. Sígueme el ejemplo. Tal vez podamos pasarnos dentro de un rato y abrir algunos. Comparemos su sabor, dijo Midoriya rápidamente. O trae otra fruta y haz una ensalada de frutas, añadió Mineta, diciendo lo primero que se le ocurrió. No era nada, pero haría la experiencia más divertida. Guay. Mi papá compró cajas de naranjas y limones sin querer. Quizás podríamos preparar un ponche de frutas, sugirió Kaminari. Cómo esta conversación pasó de ser un duelo de amistades a una mezcla de bebidas era algo que Mineta no entendía. Pero supuso que eso era lo bueno de estar rodeado de un grupo de tontos. Nunca se sabe qué pasará a su alrededor. Y el chico más bajo supuso que debería alegrarse de que esto aún pudiera suceder después de todas las locuras que han pasado. Era el momento perfecto para recuperar el aliento. Capítulo 24. El grupo se fue a comer algo antes de que terminara el descanso. Dos cosas sucedieron durante el trayecto en las que Mineta no podía dejar de pensar. La primera fue cómo Todoroki apartó a Midoriya, con ganas de hablar de algo. Y a juzgar por lo intimidante que era su mirada gélida, el chico más bajo supo que su compañero iba a tener una conversación interesante. Lo segundo era su situación actual. Mientras almorzaba, sus ojos se dirigían a una escena peculiar. En realidad no era tan interesante, pero la parte más astuta de su cerebro no dejaba de darle vueltas al asunto. Y desde que vio esa escena, las dos voces de Corazón y Pantalones discutían en la cabeza de Mineta. Este era un debate que sin duda determinaría el destino de su reputación. Si se debe o no obligar a las chicas del 1 a usar trajes de animadoras. Será hermoso. Pero todo el esfuerzo que hice para parecer una persona normal, se ha ido desmoronando desde que empezó el festival. ¿Y Midoriya? Él no querría esto. Estaría demasiado distraído con la animadora Uraraka como para decir nada. No lo hagas quedar como un pervertido. Sale contigo, así que seguro que pasará. Midoriya es mejor que yo. Sí, pero eso no impedirá que se enamore perdidamente de una chica guapa con un disfraz sexy. Esto es diferente del disfraz de héroe de Uraraka. De verdad que no. Así que lo es. No, no lo es. Y así seguía hasta la saciedad, sin que ninguno de los dos se diera ni un centímetro. Sinceramente, a Mineta le daba migraña. Pero no podía dejar de pensar en ello, sobre todo cuando sus ojos se desviaban hacia las animadoras. ¿Puede alguien terminar con esto, por favor? Murmuró, frotándose las sienes para intentar aliviar el dolor. Pide y recibirás. Aunque, dado lo que se dijo, Mineta deseó que lo llamaran hoy para avisar que estaba enfermo o algo así. ¿Piensas lo mismo que yo? El dolor de cabeza se detuvo cuando el chico más bajo miró a su derecha y vio a Kaminari. Él también observaba a las animadoras con una pequeña sonrisa interesada. El rubio eléctrico miró a Mineta, sus ojos se encontraron mientras su mensaje pasaba sin palabras. Mineta ya podía oír su objeto Corazón y sus pantalones preparando los tambores de guerra. Si no se resistía, todo estaría perdido. Sí, exclamó Mineta mientras gritaba para sus adentros. No hagas esto, intentas no parecer un bicho raro. ¿Quieres intentarlo? ¿Dirá mucho de nosotros?, preguntó Kaminari, con una sonrisa cada vez más grande. Deja de darle importancia a esa idea. Mineta sabía que no era así. Sabía que todos estarían disgustados con él. Sabía que Midoriya estaría decepcionado para siempre por engañar a sus amigos para hacer algo así. Y esto después de haber hecho una promesa hacía menos de una hora. Podríamos ir a por todas, dijo Mineta, levantando el pulgar. Entonces sintió que su corazón y su integridad yacían en un ataúd. Kaminari estaba en plena acción como un niño en una tienda de dulces con el bolsillo lleno de dinero. Miró rápidamente a su alrededor. Todos estaban absortos en sus conversaciones. La rubia eléctrica inmediatamente susurró, mirando a las chicas de uno al mismo tiempo. Qué discreto, amigo. ¿Y cómo deberíamos proceder? ¿Qué puede convencerlos? Querías hacer esto, pero ni siquiera has pensado en un plan, preguntó Mineta en voz baja. Tampoco es que él tuviera un plan, pues seguía debatiéndose consigo mismo. Kaminari no debería tener excusa. Sin embargo, era una tarea bastante difícil, y el chico más bajo sabía que el tipo no era precisamente muy brillante.
A menos que hablara de literatura estadounidense o de cualquier otro tipo. Pero todo el conocimiento del mundo no te serviría de nada en esta situación. Para lograrlo, se necesita la mentira perfecta y todo el carisma de un agente de relaciones públicas que encubre un desastre empresarial. Y Mineta sabía, con certeza, que no tenía la influencia necesaria para triunfar. Además, con absoluta certeza, no podía inventar la mentira perfecta. No es que vayan a caer en algo como, no sé, Aizawa les había asignado la tarea a las chicas del 1A, pero el papeleo lo hizo olvidar. Así que, para asegurarse de que terminara a tiempo, les pidió a Mineta y Kaminari que fueran sus mensajeros de último minuto. Esperar. Mineta se puso serio al darse una bofetada. Tenía que gafarlo, ¿no? Y Kaminari lo notó, ante los interminables gritos del chico más bajo, que aún conservaban su moral. Así que, con un largo suspiro, al ver que ya no había escapatoria, los dos se levantaron de sus asientos y se acercaron a las chicas del 1A. Qué felices se veían, compartiendo sonrisas tiernas y risas alegres, mientras una conversación animada fluía entre ellos. Es una pena que algo esté a punto de pasarle. No tengo a nadie más que a mí mismo a quien culpar por esto, pensó Mineta al ver que accedía a este lío. Miró a Kaminari y asintió para que siguiera adelante. Era ahora o nunca. Hola, chicas, Aizawa nos avisó que las necesita para algo, dijo Mineta. Lo que sorprendió al chico más bajo fue su voz tranquila. No había ni una pizca de vacilación ni tartamudeo en su voz. ¿De verdad? Preguntó Yao Yorosu, lo que hizo que las otras chicas de 1A se volvieran hacia ellas. Esta vez, le tocó hablar a Kaminari, quien tampoco mostraba señales de mentir. Si eso significaba que el rubio eléctrico también era un embaucador o simplemente estaba decidido, Mineta no lo supo. Sé que esto va a sonar loco. Ni siquiera yo lo podía creer hasta que nos miró con enojo desde detrás de esas vendas. Pero Aizawa-sensei quiere que ustedes, chicas, formen parte del equipo de animadoras como ellas. Luego señaló a las animadoras sentadas en una mesa cercana. Al observar a las 6 chicas, Mineta notó que cada una reaccionaba de forma diferente. Uraraka se mostró muy reservada ante la noticia. Mina parecía escéptica, pero él notó que estaba dispuesta a intentarlo. Toru estaba simplemente emocionado. Yao Yorosu estaba completamente confundida, y Mineta no la culpaba. Tsuyu no daba ninguna señal de lo que sentía. Y luego estaba Hirou. ¿Qué? Ni hablar. Voy a formar parte de ese lío. Gritó Hirou, casi captando la atención de toda la cafetería. El grupo esperó un momento a que todos volvieran a sus asuntos antes de continuar la conversación. No lo llamaría un desastre, pero huele un poco a pescado, dijo Mina asintiendo. ¿De verdad? O sea, ¿de verdad Aizawa-sensei nos metería en algo así? Preguntó Tsuyu, con el dedo en la barbilla. Era un buen argumento. Y Mineta sabía que si él y Kaminari querían convencerlos, necesitaban vencer tanto a Tsuyu como a Hirou. Así que, con la presión aumentando, Mineta insistió en responder a la chica anfibia. ¿Sabemos qué está pensando? Como en nuestro primer día aquí, Aizawa nos impuso un examen de don y nos sacó lo mejor de nosotros con la amenaza de expulsión. Así que, por lo que sabemos, esto podría ser una especie de prueba para ustedes. Bueno, ¿dio una razón esta vez? Preguntó Uraraka. Solo hubo un silencio sepulcral antes de que se marchara enfurruñado. Así que tu suposición es tan válida como la mía, respondió Kaminari, negando con la cabeza. La chica que desafiaba la gravedad cerró los ojos y empezó a pensar. Esto iba bastante bien para ser una mentira. Pero Mineta sabía que esta era la parte más peligrosa del proceso. Si no elegían con cuidado a partir de ahora, podría entrar en conflicto con lo que ya habían dicho. ¿Era Aizawa-sensei tan críptico? O sea, nos lo dice sin rodeos si hicimos algo que no le gustó. Que oculte cosas no suena bien, comentó Toru. Las otras chicas murmuraron en señal de acuerdo antes de volver a mirarlas. Sus ojos se volvían un poco más escépticos ante toda esta farsa. Mineta se endureció y siguió adelante. Él y Kaminari habían cruzado el umbral. Ya no había vuelta atrás. Créeme, si quería que aprendiéramos algo, nos engañaría. ¿Recuerdas lo que dijo durante la batalla de caballería? Parecía que nos juzgaba por no considerar todas nuestras opciones. Como si no nos hubiéramos dado cuenta de algo, dijo Mineta. Y no mentía en eso. Tiene todo el año anterior al examen de admisión de la UA como prueba. Si ese hombre quería que aprendieran, Aizawa les usaría una táctica lógica. Fue entonces cuando Kaminari soltó un grito breve, captando de inmediato la atención de los demás. ¡Mierda! ¿Y si el sensei también nos está probando?
Preguntó Mineta, genuinamente inseguro de a qué se refería la rubia eléctrica. Como si corriera un rumor que tuviéramos que investigar y necesitáramos convencer a profesionales. ¿Y si eso es lo que Aizawa quiere que hagamos con ellos? Explicó Kaminari. Mineta estuvo a punto de argumentar en contra, pero las palabras se le atascaron en la garganta al pensarlo. A decir verdad, aunque fuera una simple mentira, el chico más bajo creía plenamente que Aizawa lo haría. Era bastante fácil de organizar y observar. Con los únicos dos resultados posibles, su antiguo maestro podría administrarlo en cualquier momento. Y por lo que Mineta sabía, él y Kaminari estaban siendo puestos a prueba en secreto en ese momento. ¡Ay, carajo! ¿Qué vamos a hacer si no los convencemos? Preguntó el chico más bajo, volviéndose hacia Kaminari. El tipo negó con la cabeza, con la misma expresión de derrota. A Mineta se le encogió el corazón al ver la desesperación cubrir sus ojos. O al menos, eso fue hasta que Yaoyorozu habló. No os preocupéis vosotros dos, lo haremos. Espera, ¿qué? Preguntó Hirou. Hirou-san, si no hacemos esto, todos nuestros expedientes tendrán una marca de fracaso. Y con cada uno, nos será más difícil unirnos a la agencia de héroes que elijamos. Entiendo que te sientas incómodo con esto, pero no deberíamos arriesgar nuestro futuro por ello, explicó Yaoyorozu. La mente de Mineta prácticamente daba volteretas. Esto iba demasiado bien para ser una mentira. Pero al volver a mirar a Hirou, el chico más bajo pudo ver que la chica estaba en un claro conflicto. Era una elección entre todas sus calificaciones y su dignidad. Bien, pero hablaremos con Aizawa-sensei después de todo esto, dijo Hirou con la derrota abrumada. Mineta tuvo que hacer todo lo posible para no tragarse el nudo que se le formó en la garganta. Sabía que no había forma de escapar de la ira de las chicas una vez que se acabara el juego, pero tener a Aizawa metido en el asunto era un terror completamente nuevo. Mineta miró a Kaminari y lo encontró mirándolo. Y la inquietud en sus ojos lo decía todo. Quizás la cagamos, pero al menos morimos en un resplandor de gloria. Volviendo la vista hacia las chicas, el chico más bajo vio cómo empezaban a prepararse mentalmente para esta dura prueba. Y al verlas levantarse, listas para afrontar las consecuencias, Mineta quiso decir, es broma, todo es una broma. Su corazón gritaba. Su conciencia suplicaba. Su integridad resucitó para poner fin a esta farsa. Pero ya era demasiado tarde. Las chicas del 1 habían abandonado la cafetería. Esperemos que haya valido la pena, dijo Mineta mientras exhalaba la presión en su pecho. Pero bueno, al menos tendremos algo que recordar cuando todos envejezcamos, respondió Kaminari. Una sonrisa despreocupada se dibujaba en su rostro y el chico más bajo solo pudo pellizcarse el puente de la nariz. Mineta aún podía oír a su lado bueno reprendiéndolo por esto. Si llegamos a vivir tanto tiempo. La pausa para el almuerzo terminó poco después de ese encuentro. Y mientras la multitud volvía a entrar al estadio, Mineta esperaba con un sudor frío empapado en el cuerpo. ¿Pero quién podría culparlo? Lo que estaba a punto de suceder aniquilaría por completo la imagen que cuidadosamente había construido. Estaba tan absorto en su inminente destino que ni siquiera sintió la mano de Midoriya en su hombro. La compasión y la preocupación en el gesto no serían suficientes para contener el escalofrío. Bienvenidos de nuevo a todos. Espero que hayan tenido un buen descanso. Ahora, antes de pasar al evento final, organizaremos algunas actividades recreativas para quienes no compitieron. Al fin y al cabo, sigue siendo un festival deportivo, así que diviértanse y aprovechen al máximo el día de hoy, anunció Present Mic, animando de nuevo a la multitud. Aquí vamos. Incluso trajimos a unas animadoras de Estados Unidos para animarte. Así que anímate a hacer algo. ¿Qué es eso? Empezó Present Mic antes de notar algo. ¿Qué están haciendo? Comentó Aizawa mientras la atención de todos en el estadio se centraba en la anomalía. Y allí estaban, las maravillosas chicas de la clase 1A con uniformes de animadoras. Y aunque la vista de sus muslos y abdomen era seductora, Mineta no tenía ganas de celebrar. Sobre todo cuando les gritaban furiosamente a él y a Kaminari. ¿Cómo pudiste engañarnos? Gritó Yaoyorozu, mostrando lo que tal vez fue su primer arrebato emocional. No me siento cómodo con esto, refunfuñó Mineta mientras bajaba la vista al suelo. No necesitaba mirar para saber que Tsuyu lo fulminaba con la mirada. Así de intensa era su mirada penetrante. Pues yo sí. Se ven increíbles, dijo Kaminari, con una sonrisa tan amplia que parecía el gato de aquel libro. El chico más bajo fue a mirar fijamente al rubio eléctrico, pero se dio cuenta de algo. ¿No estaba Midoriya de pie allí? De ser así, ¿dónde estaría ahora?
Mineta echó un vistazo a su alrededor y pronto encontró a su compañero hablando con un Uraraka bastante reservado. Ambos tenían cara de tomate mientras conversaban lentamente. Pero a medida que esta continuaba, la energía de Midoriya y Uraraka empezó a aumentar. Ambos empezaron a reír y sonreír ante lo que decía el otro. Y poco después, charlaban como si nada hubiera pasado. Aunque ambos seguían un poco colorados. De repente me siento cómodo con esto, exclamó Mineta, sobresaltando a Kaminari. Pero antes de que el chico pudiera decir nada, ambos vieron a Midoriya sacar su teléfono mientras Uraraka adoptaba una pose característica de Uraraka. El chico de pelo verde procedió a tomarle una foto a la chica. Y fue entonces cuando Mineta sintió que algo se encendía en su interior. Suaves hilillos de lágrimas caían de su rostro mientras una sonrisa se dibujaba en sus labios. Mi hijo, él ya creció. Sabes, siempre he comparado a Midoriya con un rollo de canela. Dulce, cálido, un gran consuelo tenerlo cerca, pero nunca creí que pudiera hacer algo así. Supongo que no se puede tener canela sin pecado, comentó Kaminari. Mineta solo pudo asentir ante ese sentimiento, aunque fuera un poco exagerado. Hiciste una promesa. Dijiste que no les harías trampas a tus amigos. Pero aquí estamos todos, menos de 2 horas después, sintiendo las consecuencias de tu traición. ¿Tiene algo que decir la defensa? Preguntó Toru mientras las 6 chicas del 1A se cernían sobre un Mineta que estaba de rodillas. Kaminari también estaba allí, pero el chico más bajo sentía que su ira se centraba más en él. Y tenían razón en pensar así, ya que él sí les mintió y les engañó. Así que solo había una respuesta posible para él. No. Entonces, el tribunal los considera estúpidos y tontos. Se decidirá el castigo apropiado cuando tengamos más tiempo para hablarlo. Retírense, dijo Toru mientras las chicas se marchaban. Midoriya les tendió la mano a Kaminari y Mineta. Los dos alborotadores la tomaron y él procedió a levantarlos, aunque tenía el ceño ligeramente fruncido. Una señal de desaprobación. Mineta-kun, sé que todo esto fue muy tentador, pero no tenías por qué mentirles en la cara. Lo siento, dejé que mi lujuria se apoderara de mí, se disculpó Mineta, bajando profundamente la cabeza. Para ser justos, estaba indeciso. Le di un empujoncito para que se acercara, dijo Kaminari con una risita incómoda. Midoriya suspiró y puso una mano sobre ambos, dejando que el peso de sus palabras fluyera. Y a pesar de la intimidad que transmitía el gesto, tanto Mineta como Kaminari lo aceptaron. Entiendo por qué se emocionaron con esto. Incluso yo me dejé llevar. Pero no deberíamos poner a nuestras amigas en situaciones con las que no se sientan cómodas. Si llega el momento en que quieran que las chicas se pongan algo, no las presionen con factores externos. Demuestren que les importan sus opiniones y acéptenlas, sean cuales sean. Así, todas encontrarán su lugar y disfrutarán, dijo Midoriya. Lo lograste, compañero, respondió Mineta asintiendo, recobrando el ánimo. Eso fue inspirador. No los decepcionaré, amigo, dijo Kaminari, levantando el pulgar. Midoriya les dedicó una pequeña sonrisa a los dos alborotadores y apartó la mano de sus hombros. Luego miró alrededor del estadio mientras la multitud seguía entrando. El chico de pelo verde se volvió hacia Mineta y Kaminari, con una luz de determinación brillando en sus ojos. Ahora, veremos qué nos espera en este festival. Capítulo 25. Volvamos a la rutina, después de las actividades recreativas, pasaremos a nuestro evento final. Los 16 miembros de los equipos ganadores de la batalla de caballería se enfrentarán en un torneo formal 1 contra 1. Anunció Present Mic. El público, una vez más, se emocionó mientras Mineta miraba con ansias las clasificaciones del torneo que aparecían en el monitor principal. Si su plan no hubiera funcionado tan bien que hizo que todos evitaran a su equipo, entonces él, Tsuyu y Shouji estarían allí. Tendrían la oportunidad de luchar en el escenario más grande que Japón ofrece. Pero, por desgracia, nada de eso está sucediendo. Él no sería más que un observador. Al menos puedo ver cómo aguanta Midoriya. Su Full-Out necesita más pruebas de campo antes de que sea realmente fiable, pensó Mineta mientras observaba a Midnight agitar rápidamente una caja. Los partidos se decidirán por sorteo. Una vez que termine la fiesta, iremos directo al torneo. Los 16 finalistas decidirán si se unen a la diversión o reservan fuerzas para la final. Ahora, ¿puede el primer puesto dar un paso al frente? Explicó Midnight. Antes de que nadie pudiera moverse, Ojiro levantó la mano al oír una voz frustrada pero resuelta. Disculpe, pero me gustaría retirarme como finalista. Las cejas de Mineta se desvanecieron al girarse hacia su compañero de cola.
Y como era de esperar, el resto del 1A también. Incluso Bakugou y Todoroki, por muy aislados que estuvieran, escuchaban atentamente este repentino acontecimiento. Mineta empezó a devanarse los sesos buscando una explicación para este giro de los acontecimientos, mientras Midoriya le preguntaba al hombre en persona. Y al bajar el brazo, al ver que tenía la atención de todos, empezó a responder a esa curiosidad. Este es un evento donde todos demostramos nuestra fuerza y potencial. Pero aquí estoy, corriendo la última etapa, sin recordar cómo ni por qué llegué aquí. No me he ganado mi lugar en este torneo, a diferencia de mis compañeros que lo dieron todo. Sé que es una estupidez desperdiciar esta oportunidad, pero me niego a avanzar sabiendo que no llegué aquí por mis propios medios. ¿Recuerdas? ¿No estaba con ese tal Shinzo? ¿Podría ser la pérdida de memoria un efecto de la exposición prolongada a la hipnosis? Pensó Mineta, mirando con atención al estudiante de UNCE en cuestión. Aún así, todo esto le provocó dos emociones diferentes. La primera era compasión. Entendía de dónde provenía el sentimiento de incompetencia de Ojiro. La segunda era menos altruista, pues estaba emocionado de que se hubiera abierto una vacante. Y alguien del equipo Tsuyu, que está en quinto lugar, puede avanzar. Aunque, dado que le debo varias cosas a Tsuyu, quizás sea mejor dejarla pasar página, pensó Mineta mientras veía a Ojiro decir que su orgullo le impedía aprovechar esta oportunidad. Fue entonces cuando alguien de un B levantó la mano, un tipo un poco rechoncho de pelo plateado. Yo también deseo retirarme por las mismas razones. Se supone que este festival debe mostrar lo mejor de nosotros, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo luchar sabiendo que entré gracias a la fuerza de otro? ¿Que mi camino ya estaba trazado? Dijo con la misma frustración que Ojiro. ¿Qué? Nirengeki. No hablas en serio. Si te retiras ahora, no habrá representante para un B. Gritó Monoma, otro miembro de un B. ¿Pero de qué sirve un representante que ni siquiera pudo representarse a sí mismo? Monoma, entiendo que quieras presentarte en la primera enmienda, pero habrá otras oportunidades en el futuro. Antes de que Monoma pudiera hacer otro comentario, Kendo le dio un golpe en la nuca a la rubia insoportable. El chico se desmayó mientras ella lo cargaba sobre sus hombros. Hablando de picotazos, parece que esa chica es la hermana mayor de un B. Y a juzgar por la fuerza de sus manos normales, Mineta se alegró de no haber sido golpeado por las gigantescas manos de Kendo. Qué extraño giro de los acontecimientos. ¿Qué harás, Midnight? ¿Eres el coordinador?, preguntó Aizawa mientras el público esperaba con inquietud. Qué ingenuo y verde. Me gusta. Acepto tu retirada. Ojiro y Shoda están fuera. Gritó Medianoche con vítores, haciendo restallar el látigo. No tenía por qué hacer un espectáculo, pero con eso, ahora quedaban 2 puestos libres. 3 posibilidades de adivinar a quién le tocaría. Los reemplazará el equipo Tsuyu, que quedó en quinto lugar. Ahora decidan cuáles 2 de sus 3 miembros participarán en el torneo, dijo Midnight, mirando a Tsuyu, Mineta y Shouji. Decidir quiénes serían los miembros era pan comido si se seguía la lógica del chico más bajo. Así que, con el pecho en alto, dio un paso al frente con todo el entusiasmo del mundo. Es fácil. Deberían ser Tsuyu y Sho, comenzó Mineta. Tsuyu y Mineta, sin duda, interrumpió Shouji. Su voz era lo suficientemente fuerte como para opacar a cualquier otro. No tengo objeciones a eso, respondió Tsuyu, asintiendo con la cabeza en señal de acuerdo. Esperen. Esperen. Reunión de equipo. Reunión de equipo. Gritó Mineta, atrayendo a su compañero gigante y anfibio para formar un grupo. Ignoró los murmullos confusos que lo rodeaban mientras intentaba entender por qué lo habían elegido. Pero al mirarlos, el chico más bajo pudo ver que sus compañeros estaban bastante decididos. ¿Hay algún problema, Mineta-chan?, preguntó Tsuyu. El chico más bajo procedió a hacer un gesto silencioso hacia Shouji. Y mientras los dos lo miraban fijamente, Mineta rompió el silencio y fue directo a la pregunta. ¿Por qué yo? No hice nada valioso en todo este festival. Confié en Bakugou y luego en Midoriya para la carrera de obstáculos. Y ustedes dos hicieron la mayor parte del trabajo en la batalla de caballería, mientras varias chicas me atacaban. ¿Por qué debería adelantarme?, preguntó Mineta, señalando a su gigantesco compañero. Para sorpresa del chico más bajo, Shouji no esperó a formular su respuesta. Era como si tuviera algo preparado para esta conversación específica. Sí, pero fue tu propia habilidad la que te permitió sobrevivir. Contra Bakugou y el equipo Kendo. Esa fue solo tu victoria. No solo eso, fue tu estrategia la que nos permitió llegar hasta aquí. En cuanto a mí, solo fui el carro del comandante y abanderado más importante.
Pero, Mineta-chan, ¿recuerdas cuando te dije que tu presencia aquí era valiosa? Este es uno de esos momentos en los que puedo decir que te lo has ganado. Y coincido con Shouji-chan en lo que dice sobre tus contribuciones. Sin tu plan, ni siquiera estaríamos teniendo esta conversación, intervino Tsuyu. Una vez más, Mineta miró a sus compañeros a los ojos y vio el orgullo que sentían por él. Era una sensación bastante inusual para el chico, ya que normalmente solo Midoriya tenía esa mirada. Pero al pensarlo, recordó las palabras que había guardado desde el examen de ingreso a la UA. Ya no tenía por qué tener miedo, ahora eran completamente diferentes. Él y Midoriya. Así que, si este fue el momento en que todo cobró sentido, Mineta podría subir al escenario con orgullo. Tanto por él mismo como por quienes lo ayudaron a llegar hasta aquí. Lo haré si estás seguro de que no quieres ir, dijo Mineta, mirando a Shouji a los ojos. Estoy seguro. Que ustedes dos representen al equipo es más que suficiente para mí. Respondió con un firme asentimiento. De acuerdo, con eso, el equipo se disolvió y miró a Midnight, quien esperaba ansiosamente una respuesta. Y, respirando hondo, Mineta dejó claras sus intenciones con valentía. Mineta Minoru y Asuitsuyu participarán en el torneo. Excelente. Ahora, a decidir el orden de batalla. Primer equipo, pasen y saquen sus suertes. Dijo Medianoche, extendiendo la caja con entusiasmo hacia el alumnado. La experiencia no fue tan caótica, ya que la heroína R18 llamaba a los equipos por su posición. Los nombres del equipo Todoroki estaban dispersos en los cuadros mientras sacaban sus números. Los equipos Bakugou, Shinso y Midoriya también, llenando el tablero con los nombres de sus miembros. Solo cuando Mineta y Tsuyu sacaron los dos últimos números, se comprendió la situación completa. Midoriya Izuku contra Kirishima e Ihiro. Mineta Minoru contra Shinso y Toshi. Todoroki Shouto vs. Zero Anta. Tenya Ida contra Mei Yatsumei. Tsuyu Asui vs. Kaminari Denki. Mina Asido contra Yuga Oyama. Yaoyoro Sumomo vs. Fumikage Tokoyami. Bakugou Katsuki contra Uraraka Ochako. Mineta se quedó mirando el nombre de la persona con la que pronto se enfrentaría. Shinso Itoshi, el estudiante de estudios generales que le declaró abiertamente la guerra al 1A. Y pensándolo bien, ¿cuáles podrían ser sus motivos para ser tan antagónico con ellos? Sea lo que sea, Mineta no cree que fuera la diferencia de prestigio entre departamentos. Eso sería demasiado simple. Qué extraño destino compartimos, ¿no estás de acuerdo, Mineta Minoru? Mineta se giró y vio al hipnotizador de cabello morado, de pie frente a él. Su sombra se proyectaba sobre Mineta, pero eso no impidió que el chico más bajo notara la mirada de Shinso. Y el desdén y el desprecio que se agitaban en su interior. Pero no podía arrepentirse, no después de lo que este tipo les hizo a Tsuyu y Shouji. Dicho esto, Mineta empezó a abrir la boca para darle una reprimenda a Shinso. O lo habría hecho, si la cola de Ojiro no lo hubiera amordazado antes. Mineta. No le respondas, dijo Ojiro con voz cautelosa. Shinso suspiró y los dejó rápidamente, desapareciendo entre los demás estudiantes. Y mientras los de primer año empezaban a despejar el campo, Ojiro apartó la cola de la cara de Mineta. ¿Qué fue eso? Tenía algunas palabras para él, dijo Mineta, volviéndose hacia su compañero de cola. Entonces vas a perder tu pelea contra él. ¿Perdón? Preguntó Mineta, sintiendo repentinamente una pesadez en todo el cuerpo. Ojiro le hizo un gesto para que lo siguiera mientras el personal de la UAS se preparaba para los eventos recreativos. El chico más bajo siguió apresuradamente, sin ánimo de ofender, a su compañero mientras Ojiro regresaba a la sala de espera del 1A. Mineta, al entrar con Ojiro, cerró la puerta y ambos se sentaron en la mesa más cercana. Si hubiera un momento para hacer preguntas, sería ahora. Bueno, ¿y qué le pasa a ese tal Shinso? Preguntó Mineta, rompiendo la tensión que se acumulaba. Es su don, puede manipular a cualquiera para que haga lo que dice. Y solo necesita que le respondas, dijo Ojiro, con el sudor corriéndole por la cara. ¿Así funciona la hipnosis? A mí, a Tsuyu y a Shouji nos afectó, pero nunca supe cómo activarla, preguntó Mineta, cruzándose de brazos mientras reflexionaba. Ahora que su compañero lo mencionó, Mineta y Tsuyu se sintieron afectados en cuanto empezaron a hablar con él. Y dada la facilidad con la que el chico se dio a las burlas de Shinso, la batalla de Mineta contra él será más difícil de lo esperado. ¿Así que conoces las demás partes de su don? ¿Qué te obliga a hacer y cómo librarte de él? Preguntó Ojiro. Órdenes sencillas y que me largue, una buena bofetada bastaría. Aunque no es que pueda escaparme solo si me pillan, respondió Mineta. Esto se perfilaba como una batalla de voluntades.
Si Mineta no podía controlarse, sería una derrota instantánea. Pero era gracioso. Cuando se trataba del secreto de All-Might y Midoriya, sus labios eran más apretados que una nuez oxidada. ¿Su perversión? Solo una parte se le escapaba. Pero cuando se trataba de cualquier otra cosa, especialmente de insultar a cualquiera de sus amigos, Mineta no podía callarse. Sí, en realidad, todo se reduce a lo bien que puedas ignorarlo. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Ojiro. No tengo ni idea. Así que, hasta mi pelea con él, lo pensaré. Es un buen punto de partida. Y aunque va a ser difícil, sé que puedes salir adelante. Eres un héroe en formación como todos nosotros, dijo Ojiro, poniendo una mano en el hombro de Mineta. Mineta esbozó una leve sonrisa mientras le hacía un gesto de aprobación con el pulgar. No te defraudaré. Capítulo 26. El tiempo transcurrido entre los juegos recreativos y el torneo en sí no fue tan largo en la mente de Mineta. Desde que Ojiro le habló, el chico más bajo empezó a pensar en maneras de mantener la calma contra Shinzo. Una idea se le ocurrió, pero no estaba seguro de cuánto tiempo podría mantenerla. Había tantas burlas que su oponente podría lanzarle para sacarle la lengua. Así que era solo cuestión de tiempo antes de que Mineta se diera al impulso de responder con un ladrido. Pero supuso que ya era suficiente pensar por ahora. El partido de Midoriya contra Kirishima estaba a punto de comenzar. ¿Cómo te sientes, joven Midoriya?, preguntó All-Might. Mineta se encontraba en el pasillo que conducía al estadio con el héroe número 1 y Midoriya. Y en cuanto a estar listo, su compañero estaba indeciso. Es difícil decirlo, el don de Kirishima-kun es bastante robusto. Perdería en una batalla prolongada. Planeaba simplemente usar una especie de derribo para inmovilizarlo y obligarlo a rendirse. Sin embargo, como es mi oponente, quiero aprovechar la oportunidad para probar el potencial de combate de Full Cowl y responder algunas preguntas que tenía. ¿Cómo es mi fuerza de golpeo? ¿Afecta a la resistencia de mi cuerpo? ¿Que también puedo mantener Full Cowl una vez que me golpean? Cuanto antes obtenga estas respuestas, antes podré determinar qué debo mejorar, dijo Midoriya. Había más, pero Mineta lo perdió en cuanto empezó a murmurar a 1000 por hora. 3 años, y el chico más bajo aún no puede procesar este torrente de información que él llama su mejor amigo. Afortunadamente, All-Might procedió a cortar rápidamente la cabeza y el cuello de Midoriya, frenando este mal hábito. Le estás dando demasiadas vueltas. Está bien preguntarse sobre tus límites. Pero cuanto más tiempo dediques a preguntar, menos tiempo tendrás para responder y superarlos. Los mejores héroes se centran en sus objetivos, así que entra en esta batalla y trata de responder una o dos de esas preguntas. Sí, señor. ¿Hay algo más que deba tener en cuenta?, respondió Midoriya asintiendo. ¿Cuál es el porcentaje que puedes trabajar sin problemas? Al final de la carrera de obstáculos, ¿tuviste unos calambres después de esforzarte al máximo?, preguntó Mineta. Su compañero cerró los ojos mientras un suave resplandor lo envolvía, y el aire a su alrededor se movía. Pero tan rápido como llegó, la fuerza invisible se detuvo y Midoriya abrió los ojos. 5%. Animore y One for All empezarán a tener efectos negativos en mí. No sé si será suficiente para romper la defensa de Kirishima-kun, pero veré qué puedo hacer. Eso es todo lo que te pediré, joven Midoriya, dijo All-Might, colocando una mano sobre el hombro de su sucesor. Midoriya asintió con firmeza antes de que el héroe retirara la mano y comenzara a caminar. El chico de pelo verde miró entonces a Mineta en busca de sus últimas reflexiones. El chico más bajo simplemente negó con la cabeza y levantó el pulgar. Ahora todo dependía de él. Así que, con eso, cada uno siguió su camino. Uno seguía el camino del actor. El otro, el del público. Mineta se dirigió rápidamente a la zona exclusiva de asientos 1A, sin querer perderse ni un segundo de la batalla de su compañero. Y al llegar finalmente a su destino, escuchó la estruendosa presentación de los combatientes por parte de Present Mic. Bienvenidos al primer partido del torneo, damas y caballeros. Nuestro primer combatiente es el excelente, pero excepcionalmente ansioso, Midoriya Izuku, del curso de héroes. Mineta quería llamar al héroe para que se presentara. Pero cuanto más lo pensaba, más lógico era que Midoriya poseía esa dualidad. Y, al observar más de cerca, Mineta pudo ver que su compañero mostraba ambas cualidades al hablar. Tenía la espalda recta y los hombros rectos. Pero también había una sonrisa burlona en el rostro de Midoriya. Vamos, hombre, has llegado hasta aquí. No hay necesidad de esa cara, pensó Mineta mientras caminaba hacia donde estaban sentados Tsuyu, Ida y Ochako.
Nuestro segundo combatiente es el robusto pero extremadamente simple Kirishima Eijiro, también del curso de héroes. Continuó anunciando Present Mic. Bueno, entonces hace eso con todos. Un positivo, un negativo, dijo Mineta en voz alta, sin dirigirse a nadie en particular. Mientras Present Mic seguía anunciando las reglas de la batalla, que eran bastante fáciles de entender, Mineta se sentó junto a Tsuyu y detrás de Ida. Y ni siquiera 5 segundos después, el chico más bajo empezó a oír a sus compañeros de uno a predecir el resultado. Kirishima lo tiene todo, sin duda. Ese tipo es un crack en las peleas directas, dijo Kaminari, reclinándose en su asiento. Pero Deku-kun tiene una nueva habilidad. Mientras no se rompa los huesos, podrá seguir luchando. Argumentó Uraraka. Mineta asintió en silencio. Y aunque no pronunció palabra, los demás de la UNO anotaron el gesto. El debate se reanudó con ambos bandos aportando sus propios argumentos y contrapuntos. Fue un momento emocionante y Mineta no se cansaba de verlo. O sea, consideraban a Midoriya un serio contendiente en esta pelea. ¿Cómo no iba a estar contento? Aunque eso terminó rápidamente cuando Bakugou comenzó a hablar. Dejen de especular y simplemente observen. Si creen que Deku o Air for Brains ganarán, déjenlo ahí. No tiene sentido discutir como idiotas sobre algo que aún está en el aire. Mineta quería contraatacarlo. Allí estaban todos, divirtiéndose hablando de las probabilidades de la batalla entre Midoriya y Kirishima. Pero entonces la granada de mano tenía que ser el aguafiestas. El chico más bajo estaba a punto de abrir la boca, listo para atacar a su antiguo némesis. Entonces, su mente registró las últimas palabras que salieron de la lengua de Bakugou. Espera, ¿así que incluso tú crees que Midoriya tiene alguna posibilidad? Preguntó Mineta, esforzándose por no sonreír con sorna. El silencio que siguió fue abrumador, sobre todo porque el ruido del estadio seguía resonando alrededor del 1A. Y pronto los demás se dieron cuenta de que Bakugou había dicho algo agradable sobre Midoriya. Algo que no había sucedido desde que lo conocen. Sin embargo, en lugar de una reacción explosiva, la granada humana simplemente se burló. Luego procedió a regresar a la pelea que estaba a punto de comenzar. Su mirada penetrante observaba atentamente a Kirishima y Midoriya. Si ese nerd ha llegado hasta aquí, tienes toda la razón en que tiene una oportunidad. Es mínima, pero no nula. Dijo, con un tono de voz tranquilo pero intenso. La euforía de Mineta se desvaneció al sentir un nudo en la garganta. Esa mirada en Bakugou era algo que realmente temía. Porque a diferencia de su orgullo, donde Mineta sabía qué botones ponían a prueba y agitaban su ego. Una vez que Bakugou muestra el deseo de adaptarse, solo las acciones más exasperantes podrían detenerlo. Ojalá tengas algo por si peleas con él, Midoriya, pensó Mineta mientras él también se volvía hacia la pelea. Esto era todo. Kirishima Eijiro, ¿estás listo? Preguntó Midnight, apuntando con su látigo al chico pelirrojo. Listo. Gritó mientras su piel se ponía rígida y dentada. Midoriya Izuku, ¿estás listo? Lo soy. Gritó, y su cuerpo comenzó a emitir un tenue resplandor. La tensión entre los dos luchadores comenzó a aumentar cuando Midnight esbozó una sonrisa entusiasta. Levantó el látigo por encima de la cabeza y lo dejó colgando, ante la expectación del público. Como dijo Mineta, sabía cómo dominar a la multitud. Pero todo terminó en el momento en que el látigo cayó con un chasquido. Comenzar. Pero con toda esa preparación ni Midoriya ni Kirishima se lanzaron de inmediato. En cambio, ambos comenzaron a esquivar el espacio que los separaba. La emoción en el estadio se apagó de nuevo a medida que la expectativa volvía a crecer. El público estaba inquieto y, por lo que Mineta pudo ver, Kirishima y Midoriya también. Sinceramente, esta es la parte más peligrosa de cualquier pelea. Planificar, descifrar lo que hace el oponente, la tensión que puede estallar en cualquier momento, la posibilidad de una diferencia de poder, son todos estos factores los que pueden decidir una batalla incluso antes de que comience, comentó Tsuyu. Mineta no estaba seguro de con quién hablaba, pero el comentario sin duda lo ayudó a calmar los nervios. Sobre todo porque los dos luchadores comenzaron a acercarse. Cuando Midoriya dio un paso al frente, Kirishima también lo hizo, y viceversa. Y al acortarse la distancia, Mineta sintió que todo el estadio se acercaba al borde de sus asientos. Los dos estaban literalmente al alcance del otro y no se lanzó ningún golpe. El silencio invadió el estadio mientras todos esperaban ese momento decisivo. El primer golpe. ¡Qué intenso enfrentamiento! ¿Quién dará el primer paso? ¿Y decidirá el partido al instante? Comentó Present Mic en un susurro, como si fuera un comentarista de golf.
Mineta se habría reído de esa idea si no hubiera estado demasiado ocupado controlando su ritmo cardíaco acelerado. Esto es ridículo. Que alguien haga algo antes de que me desmaye por la presión. Pensó mientras se mordisqueaba las uñas. Y enseguida se le pasó ese pensamiento. La catarsis los invadió. Midoriya y Kirishima, ambos, retiraron los brazos rivales y los lanzaron hacia adelante. Un contraataque cruzado. Desde el principio. Y aunque Mineta estaba bastante lejos del ring, podía sentir el peso que sus dos compañeros ponían en sus puños. El tiempo se ralentizaba a medida que sus golpes se acercaban cada vez más a su objetivo. Mineta inhaló mientras se preparaba para el ataque que sin duda marcaría la pauta del resto de la pelea. Los puños de Midoriya y Kirishima chocaron entre sí mientras un golpe sordo resonó por todos lados. ¡Ah! Gritaron ambos, aferrándose las manos. Mineta juró que todo el estadio sentía lo mismo que él, una incredulidad total ante semejante absurdo. Sin embargo, Mineta pensó algo secundario. Si Kirishima sentía eso, entonces la capucha completa al 5% era suficiente para atravesar sus defensas. No me esperaba eso, comentó Uraraka, con los ojos fijos en Midoriya, que aún sufría. ¿Se rompieron algo? Preguntó Ida, entrecerrando los ojos para examinar sus manos. Pero en cuanto terminó esa pregunta, Midoriya y Kirishima dejaron de gritar y se miraron rápidamente. En un instante, ambos intercambiaron puñetazos y la tensión en el estadio finalmente estalló. Un lado de la multitud rugió cuando Midoriya asestó un golpe en la cara de su oponente. Otro lado vitoreó cuando Kirishima levantó a Midoriya del suelo con un fuerte golpe en el cuerpo. Pero los vítores regresaron cuando el peliverde se negó a ceder y devolvió el ataque con un contundente puñetazo. Mineta sentía la emoción correr por su cuerpo mientras veía a su compañero dar y recibir golpe tras golpe. Sin embargo, a través de la adrenalina, sus ojos captaron un detalle que lo hizo levantarse y prepararse para gritar. Esto no era un combate de boxeo. Midoriya y Kirishima estaban enfrascados en una pelea a la antigua usanza. Y su amigo no encontraría ninguna ventaja en ese tipo de batalla. Muévete, Midoriya. Muévete. Usa las piernas. Gritó Mineta. No bloquees, Deku-kun. Tienes que parar. Gritó Uraraka. Al oír eso, el chico más bajo miró los antebrazos de Midoriya y notó las heridas que se acumulaban. Eran solo pequeños cortes y moretones, pero con cada nuevo golpe de su enemigo, empeoraban. La chica tenía razón. No podía seguir bloqueando esos golpes tan duros. Y por algún milagro, el chico de pelo verde empezó a hacer precisamente eso, esquivando un ataque directo a su cara. Aunque a Mineta le habría gustado pensar que de alguna manera escuchó su consejo, era más probable que Midoriya simplemente lo hubiera entendido. Aún así, tanto el chico más bajo como Uraraka se sintieron aliviados al ver que se mantenía flexible en esta acalorada pelea. No dejes que se escape, Air for Brains. Entra. Gritó Bakugou, su voz resonando por encima del ruido del estadio. Ah, entonces estás del lado de Kirishima. Dijo Mineta lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. Que haya dicho que Deku tiene una oportunidad no significa que quiera que gane. Ahora vete a la mierda y anima a tu equipo. ¿Y cómo puedo hacer eso si lo estás silenciando todo con tu bocaza? Argumentó Mineta. Una parte de él se arrepentía de intentar irritar a Bakugou. Y más aún cuando el chico más bajo recordaba que la granada humana probablemente seguía resentida por la carrera de obstáculos. Pero supuso que ir contra Bakugou era un acto reflejo a estas alturas. Después de todo, Mineta se rebeló contra él por Midoriya. ¿Quieres ir a por todas, maldita sea? Porque aún tienes una cuenta pendiente. Preguntó Bakugou, volviéndose hacia Mineta mientras sus manos empezaban a echar chispas. Tranquilos. Este no es el comportamiento propio de héroes en entrenamiento. Gritó Ida, poniéndose de pie y colocándose entre los dos. Varios otros, como Kaminari y Tsuyu, estaban preparados, decididos a evitar una posible pelea. Sin embargo, antes de que la situación se intensificara, un anuncio en particular atrajo la atención de todos hacia el torneo. Y cayó. Midoriya Izuku está en el suelo. ¿Qué pasará ahora? Preguntó Present Mic, con la pregunta atravesando los vítores de la multitud. Mineta abrió los ojos de par en par al ver a su compañero arrodillado. Midoriya aún estaba muy consciente, pero estaba de rodillas y su mejilla izquierda sangraba lentamente. Pero lo que impidió que el chico más bajo llorara desconsoladamente fue la inacción de Kirishima. «Kirishima, ¿qué haces?» Midoriya no se rindió ni ha caído inconsciente. «El combate sigue», dijo Aizawa. Mineta se tragó el nudo, captando lo que decía su maestro.
No era justo que presionara a los luchadores para que siguieran luchando, sobre todo cuando uno estaba caído. Pero esas eran las reglas, completamente justas para todos los que subían al ring. Kirishima negó con la cabeza y empezó a decir algo que solo alguien en el campo podía oír. Y por suerte para el público, Midnight actuó como su portavoz y repitió sus palabras en su micrófono. Nuestro contendiente cree que no es varonil patear a alguien caído. A pesar de todo lo que dijiste durante la batalla de caballería, sigue pensando que una victoria sin honor no tiene importancia. Y con eso, tengo una propuesta para nuestros dos luchadores. Mineta oyó a todo el estadio levantar una ceja ante eso. ¿Qué podría tener en mente para justificar la interrupción de esta pelea? Midoriya, tras levantarse del suelo, miró fijamente a la heroína mientras se limpiaba la sangre que le corría por la cara y los brazos. Kirishima también miró a Midnight, tan atónito que su don se desactivó y lo devolvió a un estado de ablandamiento. Bueno, al menos ambos luchadores tienen un momento para descansar. Agreguemos una nueva condición de victoria, una que no se puede perder. Si uno de ustedes cae al suelo, comenzaremos una cuenta regresiva. Y si no se ponen de pie antes del final, pierden. ¿Qué opinan? Preguntó Midnight, señalando a Midoriya y Kirishima. ¿Puede cambiar las reglas así? Preguntó Present Mic, volviéndose hacia Aizawa, expresando lo que muchos pensaban. Si ambas partes están de acuerdo, entonces sí, puede hacerlo. Midnight es la coordinadora, ¿recuerdas? Respondió. Su voz sonaba un poco más interesada en el partido que antes, casi como si Aizawa lo hubiera esperado. De nuevo, probablemente se debía a que quería que sus alumnos aprendieran algo sin importar la situación. ¿Y qué mejor manera de hacerlo que añadiendo un desafío adicional? Me parece bien. Respondió Kirishima, mostrando una sonrisa alegre pero con dientes grandes. Yo también acepto. Respondió Midoriya asintiendo. Muy bien. Recuerda, esto no sobrescribe ninguna de las demás condiciones de victoria. Así que no olvides que derrotar, noquear y ceder siguen siendo opciones. Dicho esto, a luchar. Explicó Midnight antes de restallar su látigo. Y una vez más, Kirishima y Midoriya activaron sus dones y se lanzaron uno contra el otro. Pero a diferencia de la pelea previa, ambos comenzaron a usar movimientos más inteligentes. Midoriya esquivó y paró los golpes de Kirishima en lugar de bloquearlos directamente. Y eso le dio al peliverde la oportunidad de asestar golpes directos a la cara de su oponente. Lo hizo tambalearse, pero Kirishima se mantuvo fiel a su naturaleza y se negó a dejar que su forma se desmoronara. Así que, en represalia, el pelirrojo comenzó a invadir agresivamente el espacio personal de Midoriya. A cada paso, Kirishima lo seguía. Con cada golpe desviado o esquivado, lanzaba 10 veces más. Estaba presionando a Midoriya. Y el daño creciente que infligía era más que suficiente para demostrar que la victoria sería suya. Esto es, a menos que Midoriya haga algo. Mineta se mordió las uñas mientras observaba, sin pestañear, cómo su compañero se abría paso entre una avalancha de puños. Con cada golpe que se acercaba a Midoriya, el chico más bajo sentía cómo se le paralizaba el cuerpo. Era como si cada fibra de su ser rezara un poder superior. Rezaba para que el siguiente golpe no fuera el que lo dejara inconsciente. Y Mineta no era el único que se sentía así. Cada vez que Kirishima intervenía, el rostro normalmente neutral de Tsuyu se teñía de preocupación. Con cada ataque que rozaba el rostro de Midoriya, Ida aspiraba más aire para mantenerse concentrado. Y con cada contraataque de Midoriya, los vítores de Uraraka se hacían más fuertes. Quizás esta fuera una pelea organizada por la escuela, pero desde luego no lo parecía. No, era una batalla entre héroes en entrenamiento de pura cepa. Midoriya se desvía a la izquierda. Se desvía a la derecha. Un desvío exitoso. ¿Cómo sale de esa licuadora con solo unos pocos cortes? Es increíble. Gritó Present Mic. Y la cosa se agravó cuando, contra todo sentido común, Midoriya se acercó a Kirishima tras parar un recto. Su brazo derecho brilló ligeramente más al levantarse. Era un uppercut con la potencia de un uno para todos. Y como Midoriya se movió hacia él en lugar de alejarse, Kirishima fue tomado por sorpresa. Como resultado, su barbilla fue inevitablemente alcanzada por el puño que se aproximaba. Con un último empujón de Midoriya para completar su uppercut, el pelirrojo salió despedido del suelo y fue lanzado a 1 metro de distancia. Kirishima aterrizó entonces con un golpe sordo, aún en movimiento, pero claramente aturdido por el ataque. En ese momento, la multitud vitoreaba mientras Midnight comenzaba la cuenta. Pero lo que sorprendió a Mineta no fue el derribo, sino el puñetazo que lo derrotó.
El aumento de brillo significó que Midoriya puso más de uno para todos en ese brazo. A pesar de eso, el brazo de su compañero no estaba visiblemente roto. Se lo agarraba, sí, pero probablemente era solo el dolor de golpear a Kirishima con tanta fuerza. Eso y la posibilidad de que ahora mismo le estuvieran dando calambres por todo el brazo. ¿Qué porcentaje era? ¿Acaso los efectos negativos de la capucha completa empeoran con más poder? ¿Desaparecerán una vez que el cuerpo de Midoriya se adapte por completo al uno para todos? Supongo que habrá que hacer algunas pruebas cuando termine este festival, pensó Mineta mientras Midnight gritaba sexto. Antes de que pudieran contar 7, Kirishima se levantó del suelo y se puso de pie. Y para alguien que recibió un golpe directo en la mandíbula, se mantuvo bastante firme. Y Kirishima está de pie, listo para continuar la pelea. Con una caída para cada uno, las probabilidades se han igualado. ¿No lo crees, Eraser? Comentó Present Mic, volviéndose hacia su co-comentarista. El héroe de Erasure, vendado, sacudió la suya antes de inclinarse hacia su micrófono. Y por el tono de su voz, Mineta supo que Aizawa ya había elegido un bando. Dejando a un lado lo de entusiasmar a la multitud, tu declaración no podría estar más lejos de la realidad. Cualquiera podría ver los problemas, especialmente Midoriya. Esta es una batalla de desgaste. Y el primero en cansarse será el que pierda. Mineta se secó el sudor que se le acumulaba en la frente. Su antiguo maestro tenía razón. Midoriya estaba en peligro ahora mismo. Sus heridas lo debilitarían, mientras que Kirishima salía relativamente ileso en comparación. No solo eso, el cuerpo del pelirrojo, y su don por extensión, deberían estar al máximo rendimiento a estas alturas. Ah, ¿qué va a hacer? Gimió Uraraka, alborotándose el pelo. Midoriya-kun necesita cambiar su estrategia si quiere ganar. ¿Es posible que presione a Kirishima-kun hasta el límite? Preguntó Ida. Es tan probable como sacar una roca de un surco. Mira. Respondió Tsuyu con tristeza, antes de volver a señalar el campo. Midoriya volvía a la ofensiva. Sin embargo, los golpes que lanzaba no hacían mucho más que hacer que Kirishima se estremeciera ligeramente. Y cuanto más golpeaba, más se ennegrecían y sangraban los moretones en los nudillos de Midoriya. Midoriya. Tienes que. Empezó a gritar Mineta antes de que se oyera un estruendo atronador. Midoriya estaba en el suelo mientras Kirishima se agarraba el puño izquierdo al costado derecho. El estadio estaba sumido en un profundo silencio mientras Midnight iba a revisar al chico de pelo verde que yacía casi inmóvil. Mineta sintió que su corazón no latía y, a juzgar por el ambiente, el de Unoa tampoco. Incluso Bakugou se quedó mirando, con la mandíbula apretada con todas sus fuerzas. Llegó la medianoche. Ella levantó una mano en el aire. 1. Contó, rompiendo el silencio. Parte de la inmensa tensión se liberó. El chico de pelo verde aún estaba lo suficientemente consciente como para luchar. Pero ahora la pregunta era, ¿podría siquiera mantenerse en pie? 2. El público en general, inquieto por el peso restante que pesaba sobre sus hombros, comenzó a unirse al recuento. 3. Alrededor de Mineta, se podían oír las voces de los de primer año lanzando un grito triunfal. 4. Los prohéroes presentes dejaron salir sus propias voces al aceptar el flujo de la multitud. 5. Present Mic y Aizawa se inclinaron hacia adelante mientras sus micrófonos captaban las palabras en sus respectivos tonos. 6. Los profesores de la UA se levantaron de sus asientos, con los ojos pegados al campo pero sus bocas moviéndose por sí solas. 7. 1A, completamente fuera de su estupor, comenzó a gritar de todo. Desde deseos de levantarse hasta recomendaciones de no levantarse, toda su atención estaba puesta en Midoriya. Todo para el chico que luchó con todas sus fuerzas. 8. Pero durante todo esto, Mineta permaneció en silencio. Realmente no sabía qué pensar. No es que le quedara mucho tiempo para eso. Sin embargo, había un calor enterrado en lo más profundo de su pequeño cuerpo. Un calor que solo se intensificaba a medida que la cuenta llegaba al último punto antes del final. Ya no podía contenerse y Mineta lo sabía. Así que, respirando hondo. 9. Vamos, Midoriya. Gritó Mineta con todas sus fuerzas. Fue suficiente para que el Unoa se apartara de sus gritos. Fue suficiente para llamar la atención de los profesores de la UA. Fue suficiente para que Aizawa y Present Mic dijeran algo sobre él. Fue suficiente para que los héroes profesionales se enteraran de su existencia. Fue suficiente para silenciar a los demás de primer año. Fue suficiente para que el público en general se callara. Fue suficiente para que Midnight lo mirara mientras preparaba el último número en su lengua. Y
Fue más que suficiente para que Midoriya se pusiera de pie nuevamente. Se agitaba. Gotas de sangre caían al suelo. Le temblaban las piernas. Sus brazos apenas podían mantenerse en pie. Pero solo dos cosas permanecían fuertes, la luz en sus ojos, y la espalda firme de Midoriya, que seguía erguida. Ya está arriba. No lo puedo creer. Después de todo eso, a Midoriya aún le queda fuerza. ¿Y sigues pensando que no tiene ninguna posibilidad? Preguntó Present Mic, volviéndose hacia Aizawa. Tiene el espíritu, lo reconozco. Pero basta con mirar a Midoriya para ver que está agotado. Aunque dicho esto, el momento más peligroso para cualquier héroe o villano es ahora mismo, respondió, con la mirada fija en el enfrentamiento entre Kirishima y Midoriya. Era como el comienzo del combate, ambos luchadores se evaluaban mutuamente. Pero a diferencia de entonces, la tensión aquí era absolutamente asfixiante. Después de todo, un golpe podía decidir el encuentro. Y al observar a Midoriya y Kirishima, se podía ver cómo ambos estaban elaborando un plan de ataque. Todo debía ser perfecto antes de que cualquiera de los dos pudiera moverse. O al menos, eso pensaba Mineta hasta que ambos se lanzaron a la carga. Kirishima era comprensible. Todavía está en buena forma. ¿Pero qué le pasó a Midoriya para lanzarse hacia adelante? Apenas se mantiene en pie. Un solo empujón puede derribarlo. Aún así, eso no impidió que el chico más bajo animara con todas sus fuerzas. Tsuyu gritaba su nombre. Y Ida hacía un semáforo con los brazos. Uraraka rezaba directamente al dios en el que creía. El ruido del estadio alcanzó su punto máximo mientras Kirishima y Midoriya estaban a un paso el uno del otro. Esto fue todo. Todo transcurría a cámara lenta mientras Mineta se preparaba para el choque final. Kirishima echó el brazo izquierdo hacia atrás y lo lanzó directo al rostro de Midoriya. El peliverde, sin embargo, se desplazó ligeramente hacia la derecha del golpe. Con su brazo izquierdo, Midoriya rodeó el puño aún extendido de Kirishima y agarró su camiseta con fuerza. Ambos tenían las piernas izquierdas cruzadas. Midoriya tiró con todas sus fuerzas, girando el cuerpo y colocando el pie derecho detrás de Kirishima. El pelirrojo no tenía buen equilibrio, ya que estaba apoyado sobre la pierna izquierda de su compañero. Al comenzar la caída, Midoriya giró de nuevo y rodeó con su brazo derecho el izquierdo de Kirishima. Esto le permitió desplazar el izquierdo más arriba del brazo de Kirishima. Pero aunque esto dejó a Midoriya cayendo junto con su oponente. Estaría justo encima y en posición de dislocarse un hombro. Kirishima se estrelló contra el hormigón. Intentó levantarse, pero sintió un peso que lo oprimía y una presión que le tiraba del hombro. El pelirrojo intentó levantarse a la fuerza, empujando el suelo con el brazo libre. Pero con cada movimiento que hacía, Midoriya simplemente tiraba de la extremidad que sujetaba. Mineta sintió una gota de sudor rodar por su rostro al ver a Kirishima intentar levantarse unas cuantas veces más. Naturalmente, Midoriya respondió tirando un poco más del brazo atrapado. Y en poco tiempo, la piel del pelirrojo se suavizó al relajar sus músculos. «Me tienes. Me rindo», gritó Kirishima mientras permanecía lo más quieto posible. Midoriya soltó a su oponente y rodó al suelo junto a él. Y solo entonces la multitud estalló en vítores y aplausos. La larga pelea finalmente había coronado a un vencedor. Qué final tan inesperado y a la vez tan satisfactorio para este primer combate. Y déjenme decirles esto. Si esta batalla nos hubiera dejado a todos con la boca abierta, me pregunto si nuestro próximo combate será igual de emocionante. ¿Qué opinan, Eraser? Comentó Present Mic mientras Midoriya y Kirishima empezaban a despejar el campo. Bueno, era más bien como si el primero estuviera siendo arrastrado por el segundo debido al agotamiento. Pero da igual, difícilmente conseguimos lo que esperamos. Y no nos corresponde obligar a nuestros estudiantes a un espectáculo sin sentido. Así que, pase lo que pase, depende completamente de Mineta Minoru y Shinzo Itoshi, respondió Aizawa. Mineta respiró hondo mientras sus nervios volvían a arreciarse. Ahora que una preocupación había pasado, pasaba a la siguiente. Miró a Ojiro, quien lo observaba con una confianza incómoda. Aún así, su compañero de cola le asintió, y eso fue todo lo que necesitó. El chico más bajo abandonó rápidamente la zona de asientos del 1 y regresó al interior del estadio. La próxima vez que Mineta volviera a salir sería sobre el escenario como actor.